Hola a todos, aquí Warp para aclarar que este fanfic no es mío, el link lo dejaré en la descripción y lo traigo traducido gracias a Microsoft Edge, el navegador que ocupo para traducir fics extranjeros, y si el autor mira este video, tema que es poco probable, pero por si acaso por favor permíteme subir este fanfic hasta el final, y avisando que tengo un server de Discord para que me recomienden fanfics. Sin más decir, comencemos. Capítulo 25. Apocalipsis. En poco tiempo, otros se unieron a la solicitud. Pronto, casi todos en la sala habían expresado interés en obtener la opinión de Izuku sobre su don. El gran volumen se había vuelto abrumador rápidamente, pero afortunadamente Ten ya había intervenido para tratar de llevar el caos apenas velado a un grupo de estudio. Mientras Izuku resolvía otro problema matemático en la tranquilidad que siguió, las ideas bailaban en su mente. No podría haber mantenido la sonrisa fuera de su rostro incluso si lo hubiera intentado. Katsuki pasó cálculos por su cabeza mientras levantaba los brazos hacia el cielo, disfrutando de la sensación de los músculos sueltos en todo su cuerpo. Miró hacia los tejados a su alrededor mientras lo hacía, luego a la ciudad en general, ya que la molestia ahogó rápidamente su satisfacción. Cuando no vio a nadie, comenzó una tercera serie de estiramientos. Se inclinó con un giro para tocar sus nudillos con el pie opuesto, luego repitió el movimiento en la dirección opuesta. Mientras estaba agachado, tocó su teléfono, que había dejado en una acera cercana. El temporizador se detuvo cuando la solución a la ecuación en la pantalla apareció por un momento. Satisfecho con otra respuesta correcta, deslizó para ver la siguiente ecuación, luego volvió a sus estiramientos. Normalmente, no habría manchado sus ejercicios de calentamiento de esta manera, incluso con los exámenes finales a solo un mes de distancia. Pero, dado que su alternativa era estar a solas con sus pensamientos, bueno, los números fueron la mejor opción. Sus sesiones de terapia habían sido inquietante. No porque Hound estuviera acabando. No, el terapeuta estaba haciendo lo contrario, en todo caso. Tomando las cosas con calma. Tratando de atraer a Katsuki para que se sintiera cómodo, como si esa fuera una posibilidad remota considerando el contexto. Discutiendo principalmente cosas superficiales. O al menos parecían que se suponía que debían estar a nivel de la superficie. Ya tenían a Katsuki pensando mucho más en una amplia variedad de cosas de lo que esperaba, y ni siquiera habían comenzado a tocar realmente el tema de Midoriya. Sin embargo, Hound estaba dando vueltas en eso, como un tiburón tratando de ser sigiloso a pesar de que su aleta estaba cortando las olas como un cuchillo. Katsuki sabía muy bien lo que sucedería cuando se hundiera en sus dientes. No estaba deseando que llegara. Luego, además de eso, estaba Inko. A pesar de sus mejores esfuerzos, no estaba siendo especialmente sutil al querer que él se abriera con ella sobre lo que estaba pasando entre él y su hijo. Claro, ella no estaba siendo lo suficientemente obvia como para que ninguno de los otros que abarrotaban el gimnasio se diera cuenta, pero entre su entrenamiento heroico y el tiempo que la conocía, bien podría haber puesto sus intenciones en luces de neón. Sospechaba que lo mismo le estaba sucediendo a Midoriya también, aunque la falta de disgusto en los ojos de Inko cuando miró a Katsuki le dijo que el nerd no había dicho nada. No estaba seguro de si eso era algo bueno. Claro, no quería ver esa mirada en los ojos de su tía. Claro, su vida sería más fácil si nada saliera a la luz. Claro, deseaba que los últimos 10 años pudieran olvidarse y que todos pudieran seguir adelante desde aquí. Pero nunca lo olvidaría, y sabía que Midoriya tampoco. Katsuki no debería vivir una vida fácil después de la mierda por la que había hecho pasar a la gente. Se merecía que Inko lo mirara así. Debería simplemente arrancar el vendaje junto con toda la extremidad fétida y contarle todo a Inko. Lance la herida, termina el dolor, la decepción y la ira. Uno de ellos tendría que decírselo eventualmente, y también podría evitarles a ambos la culpa y el suspenso haciéndolo más temprano que tarde. Pero no lo hizo. Porque Katsuki Bakugo era un maldito cobarde. No importaba si podía mirar fijamente a los villanos o desafiar a la autoridad cuando las consecuencias de sus propias malditas acciones podían paralizarlo de terror de la manera en que lo hicieron. La rabia frustrada lo atravesó y sus palmas se encendieron con un fuerte golpe que hizo que los guijarros repiquetearan en una dirección y su teléfono se deslizara en la otra. Katsuki gruñó para sí mismo, mientras se cepillaba el hollín de las espinillas y pisoteaba para recuperar su teléfono. Afortunadamente, no parecía dañado más allá de algunos rasguños en la parte posterior de la carcasa. Frustrantemente, desbloquear el teléfono reveló que su temporizador había caducado hace minutos, rompiendo su racha. Demasiado para mantener su mente alejada de las cosas hasta que su maldito supervisor llegara allí. Hablando de eso. ¿Dónde diablos está él?
Katsuki gruñó, mirando a los tejados mientras miraba a su alrededor. La pequeña mierda llega casi 10 minutos tarde, crujido, golpe crujido. Katsuki se dio la vuelta, agachado y listo para saltar fuera del camino de un ataque o en un asalto propio. Sin embargo, en lugar de un ataque, vio a Gran Torino apoyado contra la pared de un callejón, un plato vacío en una mano y un taiyaki a medio comer en la otra. El diminuto hombre miró a Katsuki mientras tragaba su bocado, luego le dio otro mordisco crujiente. Katsuki sintió que un ojo comenzaba a temblar. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Gran Torino levantó un dedo mientras seguía masticando. Y siguió masticando. Luego tragó, y comenzó a mover el último trozo de cola hacia su boca. No te atrevas, viejo pedazo de mierda. Katsuki gruñó, luego se lanzó hacia adelante para golpear el bocadillo de la mano de Gran Torino. En el último segundo, su cerebro volvió a ponerse en marcha y se detuvo con solo unos pocos pies entre ellos. Gran Torino lo miró, luego sonrió mientras relajaba visiblemente su postura. Me di cuenta de que era una trampa, ¿eh? De hecho, llegaste tarde. Acabas de traer eso para joderme y hacerme pensar que estuviste aquí todo el tiempo. Katsuki gruñó. Parece la mierda que harías, dado el acto que hiciste antes de que Ikijot intentara enviarte de regreso a la edad de hielo. Debe haber sentido nostalgia por tu trasero prehistórico. Gran Torino sonrió, luego se metió la cola en la boca. Gulteash cargó. Dijo el anciano alrededor de su bocado, luego tragó. Aunque en realidad he estado aquí durante unos buenos 30 segundos más o menos. En ese sentido, puede que no sea un experto, pero incluso yo sé que hacer estallar tu teléfono no es bueno para él. Tal vez no hagas eso. El tic ocular había vuelto. Delicioso. Bueno, ahora que finalmente estás follando aquí, tal vez podamos ponernos a entrenar. Katsuki mordió. En lugar de desperdiciar los restos de luz del día que nos quedan. Ya voy a tener que acortar esto para vencer el maldito toque de queda. Sí, sí. Pequeño duende impaciente. Gran Torino puso los ojos en blanco mientras se sacudía algunas migajas de la boca, luego, un borrón de velocidad. El Gran Torino se movió en un pivote propulsado por Yorro. Katsuki se agachó, la placa arrojada rozó su cabello en su camino para estrellarse contra el edificio detrás de él. El sonido era apenas audible por encima de la sangre que corría por sus oídos y el silbido del Gran Torino que se acercaba. Katsuki encendió sus palmas, disparándose sobre la patada del héroe, luego se giró para empujar su mano izquierda hacia su oponente. Como era de esperar, Torino ya estaba en camino para encontrarse con él, por lo que Katsuki movió su mano izquierda y desató una explosión para torcerse en posición. Otra explosión floreció de su mano derecha cuando se dio la vuelta, la ola de calor y fuerza en expansión se precipitó hacia su objetivo. Por un momento, vio la luz reflejada en los ojos del viejo cascarrabias. Luego, una ráfaga de aire se estrelló contra él, enviándolos en direcciones opuestas. Katsuki se recuperó y aterrizó de pie, luego lanzó otra explosión de área amplia por donde vino con un estruendoso boom. La explosión sacudió las ventanas pero causó pocos daños colaterales. En un borrón de movimiento, Gran Torino salió corriendo a través de una puerta abierta en un edificio cercano y se estrelló contra las costillas de Katsuki, arrojándolo por una calle lateral. Cayó por el pavimento durante unos segundos antes de que lograra enderezarse, luego tuvo que lanzarse por un callejón estrecho para evitar que la amenaza amarilla le goteara el trasero por la carretera como una pelota de fútbol. El anciano era exasperantemente rápido, pero esa era la razón por la que Katsuki lo había solicitado en primer lugar. Gran Torino era un maestro del combate aéreo de alta velocidad, algo a lo que Katsuki aspiraba. Su combate en clase había sido esclarecedor, y ya había logrado aprovechar esa experiencia de aprendizaje en el progreso. Si lo hubiera logrado con unos minutos de lucha contra Gran Torino, su esperanza era que una sesión de casi 2 horas lo llevaría de ganancias más o menos proporcionadas. Una parte de él quería atribuir el prodigioso crecimiento de Midoriya a su semana con el viejo monstruo, además de los fantasmas literales que le daban entrenamiento 7 contra 1. Después de todo, los 2 maestros de All Might estaban incluidos en esa alineación. Ese era el tipo de atención enfocada por la que la mayoría de los estudiantes de héroes matarían, y eso se sumaba a que el propio All Might no jugaba tan sutilmente a los favoritos. Si alguien no mejoraba con esa cantidad de apoyo, entonces no tenía por qué recibirlo. Pero él sabía que no era así. No importa cuánto entrenamiento haya metido alguien en una semana, todavía era solo un corto periodo de tiempo. Incluso si no hubiera necesitado dormir durante 3 días, Midoriya no habría mostrado el grado de progreso que hizo a menos que hubiera una capacidad absolutamente asombrosa para adaptarse y aprender.
El Katsuki del Festival de Deportes se habría burlado de la idea de que Midoriya tuviera ese potencial debajo de todas las trivialidades del don y los espasmos nerviosos. También era posible que se hubiera caído de un aneurisma de furia en el acto. Ahora, sin embargo, por mucho que detestaba admitirlo, Katsuki lo encontraba desalentador. Tenía mucho trabajo por delante si quería evitar que Midoriya cerrara más la brecha, y aún más si quería adelantarse. Por eso había buscado una pelea con alguien que sabía que lo llevaría al límite de sus habilidades y luego lo obligaría a superarlos. Lo mismo aparentemente se aplicaba a los límites de su durabilidad, ya que el gremlin amarillo acababa de salir de la nada y lo había pateado a través de una pared. Katsuki disparó una serie de explosiones hacia el agujero en forma de L que había hecho, arrojándose simultáneamente lejos de los escombros y, con suerte, impidiendo a su oponente. Una vez más, el Gran Torino demostró lo monstruosa que era su velocidad. La única advertencia de Katsuki fue el sonido de vidrios rotos, y eso apenas fue suficiente para convertir una patada devastadora en su espalda en una patada viciosa en su hombro. El pequeño hijo de puta había dado la vuelta al edificio para atacarlo por la espalda en el tiempo que le tomó a Katsuki recuperarse. Incluso si Katsuki lo había esquivado lo suficientemente bien como para evitar ser lanzado hacia atrás a través de una pared, la patada aún lo envió a toda velocidad a través de varios muebles genéricos. Se estrelló contra un pilar, pedazos de pelusa de sofá y madera rota se le pegaron y le rasparon la espalda. Presionó una fosa nasal para cerrarla con el pulgar, luego disparó un terrón de sofá que llenaba la otra. Hecho esto, se sacó de la hendidura que su cuerpo había hecho en la columna y se dejó caer al suelo. Aterrizó en una posición tambaleante, preparado para moverse en el momento en que tuviera información para trabajar, solo para encontrar al Gran Torino apoyado casualmente en una mesa volcada. Entonces, ¿cuándo es la parte en la que comienzas a tomarte esto en serio? Preguntó Gran Torino conversacionalmente, como si hubieran estado descansando en esta sala de estar en lugar de aniquilarla. Porque esta ha sido una actuación absolutamente patética. Esperaba más del campeón del festival deportivo. La mente de Katsuki se quedó en blanco cuando la rabia lo atravesó, llenándolo hasta estallar y hervir en un grito. Estaba en el Gran Torino en un segundo, una entrada propulsada por cohete falló pero le dio la oportunidad de hacer estallar una granada aturdida a quemarropa. Torino siseó mientras regresaba, con los ojos entrecerrados contra el resplandor. Otra explosión convirtió una mesa auxiliar en una nube de metralla volando tras su oponente, luego Katsuki levantó ambas manos y detonó dos explosiones más para flanquear la metralla y limitar el camino de escape de Torino. Actuando por instinto, Katsuki se hizo a un lado. Una fracción de segundo después, el techo se abrió de golpe cuando Gran Torino lo atravesó, con los talones apuntando directamente a donde Katsuki había estado parado un momento antes. Estaba en una posición perfecta para envolver una mano en el borde de la capa de Torino, luego dar la vuelta en una explosión impulsada por el giro. Luego, el peso al final de la capa desapareció. En una ráfaga de aire, la tela fue empujada hacia su cara, cegándolo incluso cuando tropezó por el repentino cambio en su equilibrio. Se esforzó por arrancar la capa, pero antes de que pudiera hacerlo, algo se estrelló contra su pecho, dejándolo sin aliento. Se tambaleó y luego disparó una explosión ciega para obligar al Gran Torino a retroceder. Una patada le quitó las piernas de debajo de él, y trató de girar y agarrar a su atacante. Una mano agarró su tobillo y, de repente, él fue el que giró a velocidades vertiginosas. Apuntó una serie de explosiones hacia abajo cuando la capa finalmente voló, pero se dio cuenta demasiado tarde de que ya había sido arrojado, y sus explosiones solo sirvieron para acelerarlo en su camino. Katsuki se estrelló contra otra pared, luego se retorció para disparar una secuencia de explosiones al viento que se aproximaba. El nuevo edificio hacia el que se precipitaba estaba demasiado cerca para que él se detuviera a tiempo, por lo que optó por hacer un agujero en la pared antes de hacer uno con la cara. Continuó a través del edificio, luego hizo otro agujero en la pared del fondo. El instinto fue lo único que le permitió atrapar la patada de Torino contra sus brazos cruzados en lugar de contra su pecho. El hijo de puta había programado ese ataque para aterrizar justo cuando Katsuki atravesó la pared exterior. Pero bloquear un ataque como ese no le sirvió de mucho cuando no tenía ninguna ventaja. Fue arrojado al suelo, que afortunadamente parecía ser un césped pequeño pero exuberante. La relativa suavidad absorbió gran parte del impacto, pero aún así lo aturdió mientras estaba incrustado en él. Apenas logró sacar un brazo de sus confines de tierra. Gran Torino estaba parado sobre su pecho. Tenía el brazo libre de Katsuki firmemente agarrado y retorcido de tal manera que cualquier explosión significativa probablemente lo dislocaría, mientras que una bota estaba firmemente plantada en la clavícula de Katsuki.
Eso fue un poco mejor, o lo habría sido, si no hubieras dejado de pensar por completo. Dijo Gran Torino, con un tono tan informal como antes. Tienes grandes instintos, pero no llegarás muy lejos si eso es todo lo que usas. Ve, Katsuki tosió mientras la suciedad que se había asentado en su rostro caía en su boca. Vete a la mierda. Gran Torino dejó escapar un largo suspiro. ¿Sabes cuál es tu problema, mocoso? Katsuki se burló. ¿Tienes una hora? Gran Torino resopló, luego soltó el brazo de Katsuki mientras salía del agujero. Te pareces demasiado a mí, especialmente en las peores llenas. Katsuki gimió. Vine aquí para entrenar, no para una mierda de cuento con moraleja. Gran Torino lo inmovilizó con una mirada. Teniendo en cuenta lo fácil que fue provocarte en la ira, creo que esto te hará más bien que yo dándote otra docena de contusiones. Chilló va a tener mi piel sobre esto tal como está. El tipo enojado me está diciendo que no esté tan enojado después de golpearme. Katsuki se sentó, la suciedad caía en cascada de él, luego hizo una mueca. Movió la mandíbula y luego escupió un fajo de barro a un lado. Suenas como mi madre. Chico, soy la encarnación viviente de haz lo que digo, no lo que hago. Gran Torino arqueó una ceja hacia él. A menos que tu objetivo sea una vida de errores, arrepentimientos y miseria autodestructiva por mierda, no puedes cambiar, al menos. Como autoridad en la materia, no lo recomendaría. Katsuki trató de reprimir un estremecimiento. Joder, ¿eso? Corta demasiado cerca de casa, ¿eh? Torino terminó el pensamiento de Katsuki por él. Eso pensé. No sé qué problemas tienes bajo el capó, y estoy seguro de que no es la persona adecuada para ayudarte a lidiar con ellos. Me tomó la mayor parte de mi vida enfrentarme a mis propios problemas, y apenas estoy empezando a tratar de hacer las paces. Pero me di cuenta de que cualquier problema que tengas, se interponen en tu camino en más de un sentido. Estar tan distraído o tan fácil de incitar en una batalla activa es malo, pero ambos. Katsuki miró hacia otro lado. No podía negarlo exactamente, incluso si sentía un impulso desafiante de hacerlo a pesar de todo. Estoy trabajando en ello. ¿Lo estás ahora? Preguntó Torino con sarcasmo. Sí. Katsuki gruñó. Pero esto no es exactamente fácil. Por supuesto que no. Si fuera fácil, ya se trataría en lugar de agobiarte y hacerte aún más volátil. Torino espetó, con los brazos cruzados. Pero, ¿qué tan activamente estás trabajando realmente para lidiar con lo que sea? Por la forma en que toda la pelea salió de ti hace un momento, seguro que no parece algo que quieras hacer. Katsuki apretó los dientes. Lo que quería era ser mejor. El problema era que el camino para llegar allí casi seguramente implicaba destruir casi todo lo bueno que su vida tenía para ofrecer actualmente. Era lo que sus acciones le habían ganado, pero tratar de empujar activamente hacia ese resultado era como tratar de exagerarse a sí mismo para meter la mano en una maldita picadora de carne. Incluso si ese dolor era inevitable, su instinto de autoconservación se rebeló contra él. Lo que le quedó fue lo peor de ambos mundos. Demasiado aterrorizado por el resultado para actuar, pero destrozado por no hacerlo. El conflicto sobre eso lo estaba volviendo loco y estaba comenzando a entrometerse en cosas que anteriormente habían sido su indulto. Ya ni siquiera estaba seguro en una maldita pelea. Necesitaba desesperadamente hacer algo al respecto. Pero no importaba cuánto quisiera terminar con esto, claramente no estaba preparado para enfrentar sus consecuencias en su totalidad. Incluso si estaba frenando con éxito la mayoría de sus peores hábitos con respecto a Midoriya, disculparse seguía siendo un puente demasiado lejos. Incluso si pudiera reunir una disculpa, sabía que sería vacía a menos que estuviera listo para reconocer realmente lo que había hecho. Él. Las uñas de Katsuki mordieron las palmas de las manos mientras apretaba los puños, la frustración aumentaba cuando la realidad de la situación lo golpeó como un martillo. Gran Torino tenía razón. Katsuki no lo había estado intentando, no realmente. Había hecho cosas pequeñas, pequeños gestos patéticos a medias como comportarse con Midoriya y asistir a la terapia obligatoria. Pero, ¿qué había hecho, más allá del mínimo absoluto? Todo lo que realmente había hecho era tratar de ignorar el tema de su culpa y aceptar lo que otros lo obligaban a hacer. Había sido pasivo, y eso era inaceptable. Era una persona horrible y un cobarde. Por amargas que fueran esas verdades, era una que tenía que aceptar. Pero si había una cualidad salvable que tenía, era su impulso para seguir avanzando. Se negó a seguir estancado en este pozo de miseria que había estado tratando de succionarlo. No lo soltaría pronto, pero no dejaría que lo mantuviera prisionero. Incluso si todavía era demasiado débil para acercarse a Izuku e Inko directamente, había terminado de hacer lo mínimo. Iba a intentarlo.
Su primer paso sería dejar de huir de las preguntas difíciles en la terapia. Incluso si eso significaba nadar hacia el tiburón que daba vueltas, al menos habría tomado alguna maldita agencia para enfrentar su destino. Si sobrevivía a eso, daría otro paso adelante, luego otro. Incluso si los escalones fueran pequeños, incluso si tropezara y cayera y luchara por volver a levantarse, no se permitiría dejar de empujar hacia adelante. Tal vez, algún día, esos pasos serían pasos seguros. Si tuviera suerte, tal vez no recorrería ese camino solo. Pero incluso si obtuviera lo que se merecía y tuviera que seguir adelante en aislamiento, no se permitiría detenerse. Había alguien que quería ser. Durante la mayor parte de su vida, había pensado que sabía quién, o más bien que, era. Quería ser el más fuerte. Pero eso era todo lo lejos que había llegado su aspiración. No había habido mucha sustancia más allá de graduarse de UA como el mejor de su clase, abrir su propia agencia y superar a Olmid. Ese ideal ridículamente ingenuo se había hecho añicos en el primer contacto con la realidad. Ahora, la persona en la que quería convertirse era en gran medida un misterio para él. La fuerza seguía siendo el componente principal, pero estaba siendo templada por nuevas aspiraciones a medio formar. No estaba seguro de cómo encajarían todos. Incluso si lo hicieran, no tenía idea de si realmente podría lograrlos. Pero él quería hacerlo. Incluso sin saber completamente hacia dónde se dirigía, el impulso de convertirse en algo diferente era innegable. El impulso de convertirse en algo más. Y eso seguro que no iba a suceder si se quedaba donde estaba. En silencio, Katsuki se liberó de la tierra y se puso de pie, la tierra suelta caía en cascada de él. Gran Torino lo observó con cautela mientras se levantaba, y Katsuki lo miró a los ojos con una mirada firme. No voy a ser como tú. Dijo Katsuki, incluso con voz. Voy a ser mejor. No era un alarde. No fue un desafío. No se trataba de poder. Era una promesa. Afortunadamente, parecía que el Torino lo veía por lo que era. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro del hombre, mientras sus ojos adquirían un aire contemplativo. Bueno, entonces. Te mantendré en eso, mocoso. Katsuki asintió, luego miró hacia atrás. Podía ver débilmente la calle varias cuadras más allá a través del camino de destrucción que habían tallado, escombros dispersos y en llamas. Mientras miraba, algunos ladrillos se liberaron de una pared reventada y repiquetearon sobre los escombros de abajo. ¿Qué tan jodido estás por hacer todo esto? Estoy bastante seguro de que el formulario que completé decía que el daño debería mantenerse al mínimo. Torino observó la destrucción con astucia. Yo. No. Eso era todo lo que tenías. Hay astillas de ladrillo en tu cabello para demostrarlo. Katsuki negó con la cabeza y, efectivamente, pedazos de ladrillo se esparcieron a su alrededor. Miró al diminuto héroe, con los dientes apretados. Si disparas un cañón a una maldita ciudad, no creo que nadie culpe a la maldita bala de cañón por el daño. Torino tarareó, como si lo que Katsuki había dicho fuera un gran misterio para reflexionar. Bueno, supongo que puedo asumir la responsabilidad de esto, si puedes atraparme. Si puedo, Katsuki cortó mientras el viento lo golpeaba, obligándolo a entrecerrar los ojos contra él. Parpadeó y luego miró a su alrededor. Estaba solo en el patio en ruinas. El tic ocular regresó con venganza. Oh, pequeño pedazo de... Vuelve aquí. Cuando Izuku se acomodó en su cama esa noche, lo hizo con un objetivo. Si hubiera sido una persona normal, reflexionó, ese objetivo habría sido el obvio. Descansar toda la noche antes de un examen importante. Ese era probablemente el objetivo sabio a corto plazo, incluso si la prueba en cuestión era solo una final de práctica. Pero Izuku era cualquier cosa menos normal, y no lo había sido durante bastante tiempo. Izuku inclinó su mente hacia atrás, dejando que su conciencia fluyera hacia el reino de los vestigios. Pero en lugar de permitirse tomar los caminos más naturales que conducen al núcleo o a su propio reino, Izuku se centró en algo desconocido. Presionó hacia el reino, atravesando la barrera indescriptible para aparecer, Shin profundamente en un arroyo. Un arroyo muy, muy frío. Izuku gritó, luego tiró de One for All para saltar hacia una roca que sobresalía del agua que fluía. Aterrizó con un chillido profundamente desagradable, luego purgó su ropa de humedad con una flexión de voluntad. Cuidado. El agua está un poco fría. Bruce llamó desde donde estaba sentado sin camisa debajo de una pequeña cascada, con una expresión de desconcierto en su rostro. Te habría advertido si me hubieras hecho saber que vendrías a visitarnos. Tal vez debería haber aprendido del incidente de paracaidismo de Yoichi. Me sorprende que no pudieras decirlo.
Izuku refunfuñó mientras conjuraba un par de botas altas, luego saltó de nuevo al arroyo. He estado tratando de animarme para esto más o menos desde que terminó la sesión de estudio. Por lo general, trato de darte privacidad. Especialmente en los últimos días. Dijo Bruce. El agua que fluía hacia su cabeza se partió con un gesto del tercer portador, en lugar de fluir solo sobre sus hombros. Pido disculpas si me excedí antes. Podría haber conseguido un poco, ansioso. Izuku negó con la cabeza. Tu sugerencia fue buena. Ciertamente no iba a pensar en el cuidado de la piel en el corto plazo, pero podría marcar una gran diferencia para Kirishima. Aunque lo admito, la idea de que un combatiente de la resistencia tenga opiniones firmes sobre el tema me tomó por sorpresa. Una sonrisa triste apareció en el rostro de Bruce. Minato llamó a su meta habilidad Lux Kanki, pero la mayoría de nosotros simplemente lo llamamos Super Vanity. Afectó su fuerza y velocidad en función de lo hermoso que se veía a sí mismo. Cuanto más bonito era, más se acercaba a una fuerza de la naturaleza. Donde otros se preparaban para la batalla limpiando armas o revisando su armadura, él se sentaba frente a un espejo y se maquillaba. Esa es una pregunta interesante. Izuku reflexionó. Bruce dijo que era el tercero en la fila para One for All, por lo que probablemente era bastante fuerte. Pero si estaba ligado a su apariencia real, entonces el impulso probablemente no duró mucho en el fragor de la batalla. Tal vez un atacante relámpago para abrir salvas, o mantenerse en reserva como refuerzos de emergencia. Una especie de mezcla entre los dos, en realidad. Ataques rápidos de golpear y correr, luego retrocedía y retocaba las cosas. Dijo Bruce, mirando a Izuku con una pequeña sonrisa. Izuku tosió mientras cerraba la boca. Minato era el combatiente más fuerte que teníamos, pero su resistencia no recibió el mismo impulso que el resto de él. Más de un minuto de lucha y comenzó a perder poder a medida que su preparación se deshacía. No podía permitirse descuidar demasiado, o su meta habilidad comenzaría a hacerlo más débil de lo que era naturalmente. Le salió un ojo morado por un golpe de suerte en una batalla, y básicamente fue un inválido hasta que se curó lo suficiente como para que el corrector lo cubriera. Izuku asintió mientras Bruce hablaba, masticando la información. Eso ciertamente sonaba como un don de primera generación. La mayoría eran débiles para los estándares modernos, y los que no lo eran generalmente tenían inconvenientes brutales. Algo tan voluble como la belleza que requiere no solo un poder notable, sino para funcionar, debe haber sido difícil de manejar. Si un ojo morado les hizo eso, entonces... Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Izuku. Bruce había dicho que Minato había quedado lisiado y que apenas había estado allí después. Izuku había asumido que había sido una lesión en la cabeza de algún tipo, pero ¿y si hubiera sido por su don? Esa idea le puso la piel de gallina. Hubo silencio por un tiempo, el único sonido era el del agua en cascada. Finalmente, Bruce se recostó contra la cresta rocosa detrás de él, luego habló. Supongo que viniste aquí por Fajin. Izuku asintió. Parecías abierto a dejarme usarlo, antes de ti, explicó cosas. Si ese sigue siendo el caso, me gustaría comenzar a entrenar con él. Y Bruce frunció el ceño cuando Izuku se alejó, luego se levantó de su lugar en el agua. Mientras lo hacía, Izuku notó algo que había estado oculto por el agua que fluía. Cicatrices. Docenas de ellos. Algunas eran líneas tenues en su piel, apenas visibles en medio de los riachuelos que aún corrían por su cuerpo. Otros eran crestas largas y fibrosas en el torso y los brazos, las características de la atención médica insuficiente y las batallas libradas antes de que pudieran sanar. No eran tan visceralmente horribles como la herida de Olmig, pero el peso de los números tenía su propia cualidad de pesadilla. ¿Estás preocupado por algo? Izuku parpadeó para alejar su distracción y luego asintió. Las tormentas. Probablemente solo estoy siendo paranoico, pero no puedo evitar la sensación de que algo está sucediendo allí. Lo investigué un poco, y realmente parece que nadie sabe qué los está causando. Las peculiaridades se han descartado en su mayoría porque se necesitaría una anomalía desconocida, cercana al nivel de Starmstripe, para impactar el clima a esa escala, y ella está más cerca de Olmig que de Endeavor. La idea es tan absurda que todos asumen que tiene que ser otra cosa, pero da la casualidad de que conoces a un antiguo supervillano que podría tener unas pocas docenas de meta habilidades trabajando en conjunto para obtener ese efecto. Dijo Bruce, frunciendo el ceño y pensativo. Podría verlo haciendo algo así, aunque si hubiera ido tan lejos solo por causar daño, probablemente se habría asegurado de que fuera mucho más extenso. O no está en condiciones lo suficientemente buenas como para llegar hasta el final, o las tormentas son una distracción.
Aunque si cualquiera de esos es el caso, entonces es casi seguro que habría delegado la tarea a un subordinado. Un subordinado capaz de manipular tormentas masivas, no estoy seguro de si eso es más aterrador o no. Sin mencionar la cantidad de dones que serían necesarios para lograr ese resultado. Incluso con varios de los dones de viento, rayos y agua más fuertes registrados, eso sería una exageración. Dijo Izuku, dándole vueltas a la idea en su cabeza. De vuelta en la USG, el Nomu diseñado para luchar contra Olmig tuvo que recibir órdenes del líder, Shigaraki. Quizás hicieron un Nomu, o incluso varios de ellos, diseñados para hacer lo mismo. Darle al Nomu todo el poder y dejar que alguien lo use inteligentemente por poder. Bruce se rascó la barbilla contemplativamente. Tengo tanto conocimiento concreto sobre Nomu como tú, así que no puedo decir si esa idea se sostiene. Dado que lograron hacer algo capaz de empujar a 8, incluso en su estado actual, quizás. En última instancia, no sabemos lo suficiente como para sacar conclusiones concretas. Izuku suspiró, luego asintió. Lo sé. Pero quería asegurarme de que la idea tuviera algún mérito antes de mencionársela a Toshinori. Esperemos que todo esto sea solo su hábito de golpear el clima de la existencia y volver a mordernos, pero si existe la posibilidad de que sea otro de los planes de All for One, prefiero sonar ridículo cuando se encuentra una explicación natural que arrepentirme de no haber dicho nada cuando All for One muestra su mano. Y mientras tanto, quieres prepararte para el peor de los casos. Definitivamente el curso de acción correcto. Dijo Bruce, luego asintió mientras conjuraba su diadema habitual y una tira de cuero para atarse el cabello. Vayamos a la playa y comencemos a repasar lo básico. Estaba planeando esperar hasta después de que terminaran tus exámenes finales en lugar de poner otra cosa en tu plato, pero parece que la habilidad de Deva Stark para arruinar mis planes no se ha desvanecido. Izuku se hundió ligeramente aliviado, luego se estiró para presionar contra los límites del reino. Con un giro, de repente estaban parados sobre la arena en lugar de las rocas del río. Bruce curvó los dedos de los pies en la arena cálida, pareciendo disfrutar de la sensación, luego volvió a prestar atención a Izuku. En última instancia, Fajin es una meta habilidad extremadamente simple. Lo cargas, luego recurres a ese cargo. Es más o menos uno para todos que puede agotarse, en cierto sentido. Dijo Bruce mientras giraba los hombros. Así es como descubrí lo que hizo One for All en primer lugar. Fue bastante similar a cómo Tenya se topó con la influencia de Fajin. Traté de usar Fajin en un momento de pánico, a pesar de que estaba agotado. En cambio, aproveché One for All y sobreviví gracias a eso. Bruce se dejó caer en una postura de lucha, con un brazo hacia atrás y listo para golpear. Salió con un golpe rápido, luego se retiró con la misma rapidez. Repitió el movimiento y chispas rojas comenzaron a bailar a lo largo de su brazo desde el puño hasta el hombro. Como ya saben, carga haciendo movimientos repetidos, y carga un poco más eficientemente cuantas más veces se repita un movimiento dado consecutivamente. Bruce dijo entre golpes, las chispas bailando a lo largo de su brazo se hicieron más brillantes. Primero tienes que activar el modo de almacenamiento, pero ese es un proceso intuitivo. Se sentirá como si tuvieras hambre, dado que definitivamente no tienes nada almacenado. Solo trata de llenarlo. Tentativamente, Izuku se centró en tratar de sentir ese hambre. Fue obvio de inmediato. Había un extraño vacío dentro de él que no había estado allí antes. No era tan exigente como el hambre, pero la sensación también se extendía por todo su cuerpo. Siguiendo las instrucciones de Bruce, trató de presionar algo, cualquier cosa, hacia ese vacío. Inmediatamente, una tensión se extendió por sus músculos. Fue como el momento antes de despegar en un sprint mezclado con la tensión justo antes de lanzar un puñetazo, excepto que estaba en todas partes. Con cuidado, Izuku estableció su postura, luego lanzó algunos golpes propios. Había una leve sensación de resistencia que tuvo que superar, pero incluso mientras lo hacía, los arcos rojos comenzaron a bailar a lo largo de su brazo. La sensación de vacío disminuyó, reemplazada por un leve calor. Bruce miró los arcos rojos, luego asintió con aprobación. Como probablemente hayas notado, hay un poco de resistencia mientras almacenas energía. Puedes aumentar esa resistencia para almacenar más energía más rápidamente, pero la eficiencia de hacerlo empeora cada vez más cuanto más intentas forzar el proceso. Bruce explicó. Lanzó otro puñetazo, aunque este fue notablemente más lento. A cambio, los arcos de energía que coruscaban por la extremidad eran notablemente más brillantes y numerosos. Pero hay una muy buena razón para mantener ese estado de carga hasta cierto punto si puede, aunque a veces simplemente no vale la pena.
La energía almacenada comenzará a filtrarse una vez que deje de cargar activamente, aunque el drenaje solo comienza a recuperarse realmente después de una hora. Por supuesto, podría mantener cierto nivel de modo de almacenamiento más o menos permanentemente, pero, no puedo decir que sea aconsejable a menos que esté absolutamente seguro de que lo necesitará. Que te cobren de más no es una experiencia agradable. Bruce hizo una leve mueca, luego lanzó otro puñetazo. De todos modos, una vez que tienes algo de energía almacenada, hay dos métodos para usarla. El primero es un estado canalizado, en el que se extrae parte de la energía para un impulso prolongado. Esta vez, Bruce no arremetió de inmediato con otro puñetazo después de retirar el brazo. En cambio, los arcos crepitantes se detuvieron, luego las venas de poder rojo y blanco se extendieron desde sus nudillos hasta su codo y luego su hombro. A partir de ahí, las venas se ensancharon hasta que toda la extremidad quedó envuelta en un brillo uniforme. Cuando el tercer portador volvió a golpear, fue acompañado por un suave golpe. Un pequeño parche de arena frente a él se deslizó y se movió del aire desplazado, e Izuku sintió que su cabello se ondulaba ligeramente con la brisa artificial. Puede modular la salida de cualquier movimiento dado desde básicamente nada hasta aproximadamente la mitad de la cantidad almacenada sin demasiada dificultad. Usar más de la mitad a la vez se vuelve complicado, más aún cuando tienes mucho almacenado. Entonces el otro brazo de Bruce comenzó a brillar y arremetió una vez más. Este golpe generó una ráfaga de viento notablemente mayor y envió ondas a través de la línea de flotación a una docena de pies de distancia. La segunda opción es hacer todo lo posible y volcar todo lo que tienes en un solo movimiento. Esa es la salida predeterminada, por lo que tendrás que tener cuidado. Bruce continuó suavemente su explicación mientras cambiaba a una postura baja hacia los lados, con un brazo levantado frente a él mientras lanzaba un puñetazo con el otro. Lentamente dobló su mano en un puño un dedo a la vez, y la luz que brillaba en su brazo se hizo aún más intensa. En su codo, se volvió aún más brillante, luego se formó un anillo de luz en el aire cerca de él. El anillo se distorsionó a medida que crecía el poder crepitante, deformándose en un halo irregular y distendido que ardía con energía pura. Alrededor de Bruce, la arena comenzó a moverse y girar cuando el aire comenzó a girar al ritmo de los halos. Izuku sintió este golpe más de lo que lo vio. Salió en una borrosa raya carmesí, y el aire se agrietó cuando un vendaval se precipitó hacia adelante, el impacto de él sacudió sus huesos. La arena fue barrida por el aire aullante y el agua se dividió metros en las olas. El océano volvió a estrellarse cuando los vientos se desvanecieron, una pequeña marejada rodó por la playa para fluir sobre sus pies. Izuku miró fijamente. ¿Todo eso por lanzar, qué, una docena de golpes? Bruce se rió entre dientes, luego negó con la cabeza. No, no. Todavía tenía un poco de energía en el tanque. Puede haber vuelto a caer en el hábito, ahora que puedo hacerlo de nuevo. Eso fue todo lo que almacené desde el desastre en Osu. Por supuesto, eso es sin agregar One for All a la mezcla, que es donde se vuelve realmente loco. Con tu dominio actual de uno para todos, probablemente podrías cargar algo así en unos pocos días con un poco de esfuerzo enfocado. Sin embargo, probablemente no deberías saltar directamente a eso. Izuku asintió, luego tiró de su propio pequeño pozo de poder. El principio era bastante similar a usar One for All, en realidad. Extrae una corriente de energía del depósito interior y extiéndela por parte de su cuerpo. Las venas se extendieron por su brazo, aunque no tenía suficiente poder para engullir completamente la extremidad como lo había hecho Bruce. Izuku parpadeó. Espera un segundo, esto se parece mucho a cuando uso One for All, especialmente cuando estaba usando 100%. Lo que se está viendo es una fuga de energía de Fajin, porque no es completamente eficiente para convertir su reserva en mejora. Cuando sobresaturas tu cuerpo con más energía de la que puede contener, parte de ella se ventila. La similitud probablemente se deba a lo profundamente fusionados que están Fajin y One for All. Probablemente utilizó las propiedades de Fajin para ayudar a evitar que te lastimes tanto. Bruce explicó. El brillo verde y la bioelectricidad de tu full cooling es probablemente bastante similar a cuando mi brazo se puso completamente rojo. La energía está más distribuida y se está utilizando de manera más eficiente. Sin embargo, a diferencia de Fajin, One for All puede funcionar con una eficiencia casi perfecta, por lo que no brillas en absoluto cuando usas un nivel de energía que tu cuerpo puede utilizar por completo. Lo mismo ocurre con Eight. Izuku asintió contemplativamente, luego estableció su postura. Comenzó a lanzar golpes rápidamente, viendo las chispas bailar a lo largo de sus brazos. Lentamente aumentó la cantidad de energía que Fajin estaba recolectando, y pudo sentir la diferencia que Bruce había mencionado.
Si bien la cantidad de energía almacenada con cada movimiento aumentó, no lo hizo proporcionalmente a la cantidad de resistencia que aplicó al movimiento. Experimentalmente, Izuku activó el capó completo. La resistencia no era más fácil de empujar, pero la cantidad de arcos rojos que bailaban en medio del verde aumentó sustancialmente, al igual que la sensación de llenar el vacío. Izuku tiró del pozo de poder e inmediatamente sintió un cambio cuando dejó de llenar la reserva y comenzó a recurrir a ella. En un momento, su mano una vez más llevó las venas rojas del poder, y otro momento después de eso había logrado distribuirlo a través de su brazo tal como lo había hecho Bruce. El efecto combinado fue notable. La luz roja brillaba en su piel, aunque era más tenue que la de Bruce, y de alguna manera se convirtió en verde en los bordes de una manera que era casi iridiscente. Los arcos bioeléctricos habituales también estaban allí, pero eran de un verde más profundo y vibrante que contrastaba con el rojo debajo de ellos. Tratando de comparar los poderes, Izuku estimó que había almacenado el equivalente al 1% de One for All, y eso fue bajo el supuesto de que lo usó todo de una vez. Eso no era mucho, pero estaba lejos de ser nada considerando lo poco que había tenido que hacer para cargarlo. Izuku hizo una pausa, luego dejó de dibujar sobre el fajín. Una vez que el resplandor rojo se desvaneció, aumentó Full Cooling al 7% en su brazo. Comenzó a doler levemente, el poder aún estaba más allá de lo que podía mantener con seguridad. Izuku volvió a caer al 6%, luego recurrió al 1% de fajín. Su brazo se sentía bien, aparte del zumbido de energía que lo impregnaba. Puedo usarlos en paralelo. Izuku respiró, luego sonrió ampliamente. Puedo usar a fajín para eludir temporalmente mi límite. Esperaba que ese fuera el caso, pero no estaba seguro. Sospechaba que podrías hacerlo, pero no te adelantes demasiado. Solo concéntrate en asegurarte de que puedes usar fajín por sí solo por ahora, luego trabaja para equilibrar los dos sin extenderte demasiado. Bruce soltó una risita baja. Pero tienes una ventaja bastante buena en eso, así que probablemente no estés muy lejos. ¿Por qué tengo experiencia con One for All? Preguntó Izuku. Sí, pero más específico que eso. Dijo Bruce, luego sonrió. ¿Ese porcentaje de saltos con el que has estado practicando? Esa es más o menos la base de mi método de uso de fajín. El éxito que has tenido con el control de esas ráfagas es una gran parte de por qué estaba listo para enseñarte. Izuku asintió pensativamente. Mantener un flujo económico de poder a través del cuerpo, de modo que el poder esté ahí y listo para ser modulado, pero sin el desperdicio de mantenerlo al máximo todo el tiempo. Luego usa ráfagas deliberadas de poder para obtener el máximo efecto con el mínimo gasto. Buen material, chico. Bruce asintió y luego levantó un dedo. Ahora, la última gran cosa que necesitas saber. Fajin tiene una debilidad crítica. Si estás aprovechando el poder pero te interrumpen en medio de un movimiento, interrumpe el flujo de energía y debilita enormemente ese movimiento. Si hubieras interrumpido mi golpe de salida máxima antes, como pisarlo y atrapar mi puño antes de que alcanzara la extensión completa, habría perdido el 90% de su impacto mientras seguía usando todo lo que tenía. Izuku asintió, tirando suavemente de su labio. Por lo tanto, debe usarse con criterio. Si voy con todo con un ataque, necesito asegurarme de que no se interrumpirá o me dejará enormemente sobrecargado. Lo tengo en uno. Bruce giró los hombros y luego comenzó a flexionar los dedos en medio de una cascada de chispas rojas. ¿Cargamos un poco y luego hacemos un poco de combate? Izuku comenzó a asentir, luego vaciló. Ahí, fue otra razón por la que quería hablar contigo esta noche. Bruce se quedó quieto, mirándolo con recelo. ¿Y qué fue eso? Seré honesto, lo estaba debatiendo. Pero claramente estás muy bien informado, y quiero darles a todos lo mejor que puedan obtener. Izuku le ofreció a Bruce una pequeña sonrisa tentativa. No estaba seguro de poder reunir uno completo, pero al menos esto era un comienzo. ¿Estarías dispuesto a ayudar con el análisis para mis compañeros de clase? Bruce lo miró fijamente durante un largo segundo. Entonces, una sonrisa genuinamente emocionada se abrió paso en su rostro. Sería un honor. Toshinori miró fijamente a la ventana justo delante de él, con los ojos fijos en los de su reflejo. Se tensó, luego observó cómo cambiaba a su forma muscular, confiando en que las ventanas espejadas hicieran su trabajo. Estaba recién duchado, había pasado más de unos segundos peinándose y había conseguido su mejor traje dorado recién lavado en seco para la ocasión. En general, fue uno de los mejores que All Might había visto en años, excepto por una cosa. No estaba sonriendo. Se probó uno para ver el tamaño, la sensación familiar pero un poco equivocada.
Era como una vieja camisa favorita que ya no le quedaba bien, ahora incómoda y fuera de lugar. Era poco probable que la mayoría de los demás pudieran decirlo, pero para él se destacaba crudo y claro. Aún así, lo obligó a permanecer en su lugar. No iba a permitirse parecer descuidado solo porque estaba ansioso por lo que estaba por venir. Toshinori apartó la mirada de su propia mirada para observar las calles muy por debajo de la Torre del Poder. El ajetreo y el bullicio del tráfico del viernes por la noche era intenso, todos estaban desesperados por llegar a casa después de una larga semana. Personas de todo tipo se empujaban y fluían unas junto a otras. Vio a hombres y mujeres de negocios hombro con los asistentes a la fiesta y los trabajadores de la construcción, los mutantes y los humanos de Vaseline saludándose unos a otros al pasar. Los autos tocaban la bocina a las personas que cruzaban la calle, y alguien con lo que parecía ser una cabeza de ganso le devolvió la bocina. Eso dejó a varios peatones cercanos riendo tanto que lucharon por terminar de cruzar la calle ellos mismos. Estas personas vivían una vida normal. Que se sintieran lo suficientemente seguros como para hacerlo a pesar de todo lo que sucedía le trajo alegría y culpa. Era lo que había querido desde el principio, incluso si el hombre que lo hizo posible era poco más que una ilusión ahora. Sabía que este no era un lujo que otras partes del país estuvieran experimentando. La gente de todo Japón estaba nerviosa después de los eventos en el Tártaro, especialmente aquellos que vivían en el norte o cerca de otras prisiones importantes. Como siempre sucedía, el miedo generalizado trajo consigo un aumento de la delincuencia en todos los ámbitos a medida que los delincuentes se volvían más audaces. Las tormentas inexplicables solo empeoraban ese miedo, hasta el punto de que algunos pueblos y ciudades comenzaban a refugiarse en el lugar en el momento en que comenzaba a acercarse el mal tiempo. Aunque entre el mensaje del joven Izuku y el reciente fervor de Nezu sobre el clima y las comunidades aisladas, estaba cada vez más seguro de que eran bastante explicables. Si ambos tenían razón y alguien, casi con certeza All for One de alguna manera, estaba detrás del desastroso clima, Toshinori apretó los dientes. Su primer instinto fue cargar hacia la próxima tormenta que comenzó a escalar y ver si podía destruirla. Pero si lo hacía, es casi seguro que el secuaz responsable escaparía. Protegería una ciudad, pero los desastres continuarían en otros lugares. Y le costaría otra parte sustancial de su poder restante cada vez que lo hiciera. Una alternativa seguía siendo cargar por la tormenta, pero con la intención de encontrar al culpable y rescatar a los civiles en lugar de golpear la tormenta en sí. Eso era más procesable, pero tenía sus propios problemas. Es decir, que la gente supiera que estaba en la escena y que no había borrado la tormenta. Ya había personas que tomaban nota de su presencia disminuida en el campo, incluso considerando su tiempo enseñando. El mundo ciertamente se daría cuenta si tan obviamente tuvo un desempeño inferior en un desastre, lo que haría que los rumores se agitaran. Además de eso, si lo hiciera pero no detuviera al villano responsable, probablemente sabrían que estaba detrás de ellos y actuarían con mayor precaución. La tercera opción era tratar de cazar a los villanos involucrados subrepticiamente, ocultando su presencia de los que estaban en la escena. Eso le daría la mejor oportunidad de rastrearlos y capturarlos, pero requeriría que comprometiera su moral. Tendría que ignorar deliberadamente a las personas que necesitan ayuda. Es probable que la gente muriera mientras él se escondía, tratando de encontrar la fuente de las tormentas crecientes. Luego, por supuesto, existía la posibilidad de que esto realmente no fuera las maquinaciones de All for One, o las de otro villano, y sus esfuerzos por encontrarlos simplemente serían una pérdida de tiempo que podría haber dedicado a ayudar a la gente. Incluso eso se adaptaría a los fines de su némesis, distrayéndolo y drenándolo mientras All for One continuaba conspirando a su antojo. La situación fue una trampa viciosa 22. Ninguna opción le permitió salir con una verdadera victoria al final. Fue un golpe a su poder menguante, un golpe a la imagen que ayudó a mantener estable a la sociedad, o un golpe a su moralidad y otra pérdida de vidas además. Cada uno le dio una ventaja a All for One. Era otro conflicto con All for One que Toshinori ya no estaba en condiciones de enfrentar. No había sido la primera vez que se enfrentaba a ese hecho en las últimas semanas. La evidencia estaba aumentando. No estaba lo suficientemente preparado para enfrentarse con confianza a All for One nuevamente. Peor aún, mientras que All Might como un pilar singular había sostenido el mundo durante años, al mismo tiempo lo había socavado. Si se caía, podría provocar el colapso de todo lo que había construido. Y todo su plan había sido pasar ese peso a otra persona. A un niño. Eso había sido tonto, negligente y cruel, incluso antes de conocer al niño en cuestión. Pero ahora que realmente conocía y se preocupaba profundamente por Izuku, detestaba la idea.
Había tenido sentido en ese momento. Antes, se había dicho a sí mismo que el mundo sobreviviría hasta que Izuku pudiera soportar ese peso en su propio tiempo. Había creído que las cosas eran lo suficientemente estables como para que Izuku pudiera prepararse para convertirse en el próximo símbolo de la paz antes de tomar el manto. Había pensado que el mundo era mejor y que el peso sería más fácil de llevar una vez que Izuku lo tomara. Pero la idea de un símbolo de paz era defectuosa de una manera que nunca se había dado cuenta hasta hace poco. Lo había hecho bien, pero ese bien no era estable. No era autosuficiente. Una vez que no pudo mantenerlo, no se sabía cuánto duraría antes de que se desmoronara. Y sabía que Izuku se levantaría para tratar de juntar las piezas, independientemente de si estaba listo. Que tomaría ese peso sobre su espalda y levantaría con todo lo que tenía, incluso si lo estaba aplastando. Que no se rendiría hasta que no le quedara nada que dar. No quería eso para Izuku. Quería que su hijo viviera una vida feliz. Quería que tuviera amigos, pasatiempos y tiempo para vivir en lugar del deber interminable y aislado del mandato de Toshinori. Toshinori había disfrutado de esa vida. Ser útil a la sociedad y ayudar a la gente era una alegría para él. Pero estaba llegando a reconocer algo de lo que había perdido en esa búsqueda pura e inquebrantable, y no quería que Izuku siguiera ese camino a menos que fuera lo que quería. Izuku sería mejor que All Might algún día, pero no solo sería una mejor versión de All Might. Sería su propia persona, su propio tipo de héroe. Sería lo que quería ser, y Toshinori haría todo lo que estuviera a su alcance para asegurarse de que Izuku tuviera esa oportunidad. Eso es paternidad, Toshi. Dejar de lado sus propios sentimientos y deseos para poder hacer lo mejor para su hijo, incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando es difícil. Las palabras de Nana habían resonado constantemente en su mente durante la última semana. Había tenido razón, como solía ser el caso con sus momentos de sabiduría. Lo que era cómodo para él no importaba cuando se comparaba con lo que era bueno para Izuku. No podía dejar que sus complejos y preocupaciones le impidieran hacer lo correcto, tanto para el mundo como para el maravilloso joven que algún día lo heredaría. Así que Toshinori había apretado el gatillo de un plan. Había nacido de su conversación con Inko, luego se había nutrido en discusiones con Nafu, Tensei y los jefes de la subdivisión que había creado para ayudar a desarrollarla. Ahora que finalmente había dejado de dudar sobre lo que le exigiría, finalmente se haría realidad. Suponiendo que no lo arruinara demasiado espectacularmente, al menos. Toshinori respiró hondo, luego se dio la vuelta y se alejó de la ventana. Caminó hacia la puerta del poder con paso firme, y se abrió para él como si hubiera sido coreografiada. Los empleados se detuvieron para mirarlo mientras salía, sonríe y asombra una expresión común. Les devolvió las sonrisas con un gesto de la mano cuando pasó junto a ellos, pero no disminuyó la velocidad. No pasó mucho tiempo hasta que se encontró en su destino. Toshinori presionó suavemente un dedo en el panel de escaneo, luego abrió la puerta y se deslizó hacia la sala de reuniones de alta seguridad más allá. Un barrido rápido le dijo que el resto de los 10 primeros estaban presentes, al igual que la mayoría de personal de héroes de UA. Endeavor había mirado a Toshinori de inmediato, aunque su expresión severa no había cambiado en lo más mínimo. Del mismo modo, los ojos de Aux se habían dirigido a Toshinori con una velocidad finamente entrenada, aunque el hombre mismo estaba encaramado sobre su silla en una posición agachada, comiendo un kebab de pollo. Toshinori estaba momentáneamente confundido por eso, pero luego vio a Kmgai sacar otro juego de kebabs de su manguera y ponerlo en el plato de Aux mientras pasaba. Aparentemente, Lunch Rush nunca estuvo realmente fuera de turno. Besgeanist parecía absorto en su tejido, que estaba haciendo a la antigua usanza con agujas largas en lugar de sudón. Edgesot miró a Toshinori y asintió con la cabeza antes de continuar observando el trabajo de Geanist. Hacia atrás, Krust estaba charlando amistosamente con Kurose y Shiyama con tazas de té. El héroe número 6 era una fuerza de personalidad que tendía a llevarse bien con todos, pero parecía especialmente aficionado a aquellos que trabajaban regularmente en heroicidades de rescate. Si bien era mejor conocido por su destreza en la batalla, estaba lejos de ser una vista poco común en la escena durante o después de un desastre. Como tal, las probabilidades eran buenas de que esta no fuera la primera vez que los 3 héroes se conocían. Yorinomusa se sentó con el aplomo de un verdadero samurái, Majima a su lado examinando parte del extenso inventario de armas del héroe número 7. Nunca había oído hablar del héroe anciano que dejaba que alguien manejara su equipo, pero Power Loader se había ganado su reputación como un genio del equipo de apoyo. Era más probable que mejorara espontáneamente las herramientas plegables que las dañara.
Miruko, por el contrario, estaba desplomado sobre la mesa con aburrimiento abyecto, masticando lentamente lo que parecía ser la parte superior frondosa de una zanahoria. Tenía los ojos entrecerrados, las orejas ligeramente inclinadas hacia adelante y uno de sus largos pies rebotaba agresivamente hacia arriba y hacia abajo debajo de la mesa. Sus ojos rojos se posaron en él cuando entró en su línea de visión, e inmediatamente se animó de una manera que habría sido adorable si no fuera por el brillo paradójicamente depredador en sus ojos. Ryukyu parecía particularmente agotada mientras sostenía una taza de té humeante cerca de su pecho. Estaba hablando en voz baja con Ganorka, quien asintió y le dio una relajante palmadita en el hombro. Toshinori había oído que había estado involucrada en una pelea que había ido al sur más temprano ese día, tal vez la vería una vez que se levantara la reunión. Nezu estaba sentado cerca de la cabecera de la mesa frente a Endeavor, probablemente para poder saltar y ayudar a Toshinori si la situación lo requería. Sorahiko y Chiyo habían optado por unirse a él, aunque sospechaba que sus opciones eran principalmente para asegurarse de que Toshinori estuviera en un rango óptimo de patadas y curación, respectivamente. Más abajo en la mesa, Yamada y Kayama habían sujetado a Aizawa entre ellos y charlaban amistosamente. Aizawa se había metido en su bufanda de captura tanto como era humanamente posible, pero era obvio que estaba prestando atención a lo que decían los otros dos. Tensei había estacionado su silla de ruedas en el otro lado de Kayama y miraba a los tres con clara diversión mientras tomaba una taza de café. La presencia de Tensei probablemente había llamado la atención. A diferencia de los demás, no era alguien que tuviera una conexión obvia con All Might. Sin que la mayoría de los presentes en la sala lo supieran, la asistencia de Tensei era de gran importancia para parte de lo que Toshinori planeaba discutir. El último miembro del personal de Ero involucrado de UA se agrupó cerca de la parte posterior de la mesa Y. Estaban en medio de un juego de cartas. Huxley estaba repartiendo cartas lanzándolas directamente a las manos del otro jugador con el objetivo infalible de Omin. Inui gruñía en su mano mientras Kan se reclinaba en su asiento, una María ensangrentada en una mano y una sonrisa de suficiencia en su rostro. Nikomaru se encontró con la mirada de Toshinori entre los dos, su boca ya ancha se extendió aún más en una sonrisa mientras colocaba sus cartas sobre la mesa. Toshinori miró vacilante el reloj digital en la pared, luego hizo una mueca. Aparentemente, había pasado mucho más tiempo mirando por la ventana de lo que había pensado. Llegó casi 15 minutos tarde a su propia reunión. Cuando se acercó a la cabecera de la mesa, una figura final entró en su línea de visión. Mirai lo miró a los ojos desde el otro lado de la habitación, y Toshinori se congeló. La invitación de su antiguo compañero había sido la que más pausa le dio a Toshinori. Solo habían hablado esporádicamente en los años transcurridos desde que Mirai se separó, y nunca una vez en persona. Incluso esa pequeña pizca de interacción se había cortado después de que Toshinori se negara a reunirse con Togata después de su encuentro con Izuku. Su frustración había sido clara como el día entonces, y Toshinori no estaba seguro de cómo podría haber cambiado en el tiempo transcurrido desde entonces. De todos modos, confiaba en Mirai. Estaba lo más cerca posible de ser un candidato perfecto para lo que Toshinori había planeado, y no quería socavarlo descartando a esa persona. También estaba el hecho de que Mirai obtendría algo tangencialmente relacionado con lo que había presionado hace tantos años, incluso si probablemente no apreciaría las advertencias. Toshinori cerró los ojos, respiró hondo tan profundamente como un pulmón se lo permitió, luego se acercó a la cabecera de la mesa. Aquellos que habían continuado hablando entre ellos inmediatamente dirigieron su atención hacia el frente. Todos sabían que estaba allí, incluso si no habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Los héroes de su calibre no se perderían a alguien tan obvio como él entrando en la habitación sin importar qué. Gracias a todos por asistir. Pido disculpas por mi tardanza, me tomó más tiempo de lo previsto organizar mis pensamientos para esto. Dijo Toshinori, proyectando su voz para que se transmitiera por la habitación. Reconozco que todos tienen un trabajo extremadamente importante que hacer, y agradezco su paciencia conmigo. Entonces puedes recuperar el tiempo perdido sin parlotear con sutilezas. Endeavor gruñó, hosco como siempre. Toshinori asintió con la cabeza al héroe de la llama, luego continuó. Los reuní a todos aquí para discutir varias cosas. Sin embargo, hay 3 puntos principales de discusión en los que tengo la intención de centrarme. Dijo Toshinori, con los ojos recorriendo la habitación. La primera es una iniciativa de patrocinio de agencias que me gustaría que todos consideraran. Es algo en lo que yo, mi personal, el director Nezu y Tensei Ida hemos estado trabajando.
Eso causó un pequeño revuelo entre los héroes reunidos, y varios enviaron miradas intrigadas hacia Tensei. Kayama se inclinó para susurrarle algo al oído, a lo que Tensei solo sonrió, puso los ojos en blanco y luego le hizo un gesto para que mirara hacia adelante. En segundo lugar, una advertencia. Me preocupa cada vez más que la reciente erupción de tormentas inusuales que azotan Japón sea un ataque deliberado contra su pueblo. Además, sospecho que sé quién puede estar detrás de esto, o al menos quién está moviendo los hilos. De repente, toda la habitación estaba en alerta, la atención láser se centró en él. La intensidad fue notable, aunque hizo que lo que vino después fuera aún más difícil. Toshinori avanzó rápidamente, antes de que pudiera perder los nervios. Y en tercer lugar, la identidad de ese presunto villano y mi inminente retiro, los cuales están inextricablemente vinculados. Toshinori relajó su cuerpo a la fuerza, y sintió que comenzaba a degradarse en una cáscara esquelética en medio de una ráfaga de vapor. Hacerlo frente a tantos hizo que se le erizara la piel, pero era necesario. No podía ocultar esto por más tiempo. Su tiempo estaba llegando a su fin. No dejaría al mundo completamente desprevenido para lo que vendría después. Por el bien de Izuku. Fin del capítulo. Capítulo 26. Un encuentro fatídico y en tercer lugar, la identidad de ese presunto villano y mi inminente retiro, los cuales están inextricablemente vinculados. Toshinori relajó su cuerpo a la fuerza y sintió que comenzaba a degradarse en una cáscara esquelética. Hacerlo frente a tantos hizo que se le erizara la piel, pero era necesario. No podía ocultar esto más. Su tiempo estaba llegando a su fin. No dejaría al mundo completamente desprevenido para lo que vendría después. Por el bien de Izuku. Una tos se abrió paso entre sus labios mientras su cuerpo se encogía, y rápidamente trató de limpiar la sangre antes de que el vapor que flotaba a su alrededor se desvaneciera por completo. Casi todos los héroes que no sabían previamente de su condición estaban de pie, la mayoría en posición de luchar si era necesario. A pesar de eso, pudo ver en tiempo real cómo sus palabras realmente comenzaban a asimilarse. Aturdido fue el tema general. La mayoría parecía un ciervo atrapado en los faros, con los ojos muy abiertos y los cuerpos congelados en su lugar. Algunos como Besgeanist y Ganorka, con quienes había interactuado como el señor Yagi en algunas ocasiones, tenían miradas de reconocimiento incipiente que luchaban con total desconcierto. Otros, como Endeavor, Edgesot y Yoro y Musa, parecían sospechosos. La pura incredulidad habría sido cómica si no fuera por el peso de la situación. Mira, y parecía que Toshinori acababa de doblarlo con un Detroit Smash en el estómago. ¿Qué es esto? Endeavor gruñó mientras su mirada recorría la habitación con desconfianza antes de volver a posarse en el propio Toshinori. Sabía que All Might podía ser ridículo a veces, pero no lo habría creído tan juvenil como para hacer una broma como esta. Deberíamos estar patrullando, no perdiendo el tiempo. Endeavor se movió para empujar a Toshinori hacia la puerta, pero agarró el hombro del hombre en su camino. Ojos penetrantes y furiosos se abrieron para encontrarse con él, y los labios de Endeavor se retrajeron en una mueca de desprecio. Quita tus manos de mí, te abriste camino a través de los horrores para venir a ayudarme en el Tártaro. Si no lo hubieras hecho, Toxic Chainsaw bien podría haber recibido un golpe de suerte una vez que se me acabó el tiempo, o peor aún, se me escapó. Dijo Toshinori, mirando aburridamente a Endeavor con toda la intensidad, toda la presencia que podía reunir. No te devolvería ese favor haciéndole perder el tiempo. Lentamente, los ojos de Endeavor se abrieron de par en par. Recorrieron a Toshinori, asimilando todo como si realmente lo vieran por primera vez. Se quedaron en la comisura de su boca, y Toshinori de repente estuvo seguro de que se había perdido un poco de la sangre que había tosido. Endeavor dio un paso atrás, la expresión en blanco socavada por la forma en que su rostro se había puesto pálido. ¿Cuánto tiempo has sido así? Mi lesión inicial fue hace más de 6 años, pero obviamente no estaba tan mal desde el principio. He estado en esta condición durante los últimos 3 años más o menos. Dijo Toshinori con cansancio, luego miró hacia Besgeanist. Asumí el puesto de secretaria gerente hace unos 4 años, una vez que mi límite de tiempo se agotó demasiado para manejar regularmente mis propios asuntos como All Might. Hubo un largo momento de silencio mientras los héroes digerían esa información. Has mencionado un límite de tiempo más de una vez, y está claro que ese límite se ha vuelto bastante restrictivo. Yoro y Musa raspó. ¿Cuánta advertencia nos estás dando, exactamente? Menos de uno de lo que debería haber hecho. Unos pocos meses en el mejor de los casos. Si hubiera sido inteligente, habría descubierto algunas de las bases para mi jubilación hace un año.
Pero como dicen, el segundo mejor momento es ahora. Dijo Toshinori, comenzando a desabrocharse la chaqueta del traje, luego la camisa de vestir debajo. Tenía la intención de que mi tiempo en UA preparara a Japón para esta eventualidad, pero no creo que eso esté funcionando, especialmente después del brote de Tártaro. Esperaba que el mundo comenzara a moverse por sí mismo, solo para descubrir que todavía me necesitaba mucho más de lo que me había dado cuenta. Desafortunadamente, ya no estoy a la altura de la tarea completamente solo. Toshinori se apartó la camisa, revelando las cicatrices nudosas de su herida. Muchos de los que no lo sabían retrocedieron al verlo, e incluso algunos que sabían de su lesión se estremecieron. ¿Qué te pasó? Preguntó Krust, voz de caballo. Parecía que estaba luchando contra todos los instintos que tenía para evitar correr y revisar la lesión. ¿Te ves, Olmig? Las personas en esa condición deberían estar en reposo en cama, no haciendo trabajo de héroe. Has tenido eso durante 6 años. Estoy de acuerdo con Krust, Olmig. De hecho, creo recordar que esa es la razón declarada por la que usted, como su gerente de secretaría, trabajaba regularmente de forma remota. Una vieja lesión te obligó a descansar en cama periódicamente. Besgeanist estuvo de acuerdo, mirando a Toshinori críticamente. ¿Con qué frecuencia era eso lo que realmente estabas haciendo? Toshinori se aclaró la garganta y luego miró hacia otro lado. Estaba bastante seguro de que realmente escuchó a Chiyo gruñir, lo que lo hizo reevaluar su papel como sanadora en lugar de pateadora. Besgeanist se pellizcó el puente de la nariz y luego arrastró la mano por su rostro. Por supuesto que no. Solo tienes una de las lesiones más graves que he visto en una persona viva. Eso es, tan rudo. Miruko interrumpió con una carcajada. Quiero decir, obviamente toda esta situación está completa e irrevocablemente jodida. Incluso puedo reconocer que probablemente deberías haberte centrado en recuperarte en algún momento en lugar de forzar la fuerza bruta durante más de media década. Pero el hecho de que realmente lograste sacar esa mierda y mantenerte en la cima mientras lo hacías. Joder, hombre. Toshinori vaciló, algo desconcertado. Gracias. Yo siento que hay algunos puntos más que deberíamos reconocer. Ryukyu dijo con cautela. Es decir, que algo realmente logró hacerle eso a Olmig. Si son lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza para usted, puedo ver por qué creería que están involucrados en las tormentas. Edge Sota sintió contemplativamente. Pero esa lesión, tienes que tener al menos un pulmón, posiblemente con daño en el estómago y los intestinos. Me cuesta imaginar una peculiaridad capaz de influir en el clima en la escala de la que hablamos que también podría hacer ese daño y solo ese daño a ti. ¿Ha vuelto? Miuteye gritó mientras salía de su aturdimiento aturdido. Se puso de pie tambaleándose, luego comenzó a dirigirse temblorosamente hacia el frente de la habitación. ¿Cuándo? ¿Cómo? Vi el maldito cadáver, y le faltaba la cabeza por la boca hacia arriba. No hay forma posible de que sobreviviera. Toshinori asintió con resignación. Estamos tan desconcertados como tú, pero tenemos buenas razones para creer que realmente ha regresado de entre los muertos. Los Nomu tienen su nombre por todas partes, y si el brote de Tártaro no fue obra suya, me comeré mi traje. Mira y se detuvo mientras palidecía aún más. Ahora, de todos los tiempos, maldita sea, Toshinori, acabas de... La mirada de Toshinori hizo que la boca de Mirai se cerrara con un clic audible. Si estaba a punto de decir algo sobre mi negativa a retirarme cuando me lesioné, entonces tal vez tenga alguna base para sus quejas. Si sus problemas son con una decisión diferente, te aconsejo que te los guardes para ti por el momento. Hubo un momento prolongado de tensión antes de que Mirai asintiera. Toshinori le devolvió el asentimiento bruscamente, luego suspiró mientras sacaba la silla en la cabecera de la mesa y se dejaba caer en ella mientras se preparaba para continuar. El villano que me hizo esto fue un monstruo llamado All for One. Se ha desvanecido en gran medida del conocimiento público a lo largo de las décadas, pero es probable que haya escuchado historias sobre él. Las leyendas del ladrón de almas persisten, aunque trabajó principalmente desde las sombras desde el cambio de siglo. A pesar de esto, ciertamente has oído hablar de sus atrocidades más públicas. Últimamente, incluyen los 2 horrores que acabo de mencionar. Históricamente, uno de los más notables fue la destrucción de la isla Fushigi, donde mató a mi mentor. Otro, fue la matanza de Kamakura. Miradas casi uniformes de horror atónito lo recibieron de aquellos que no lo habían sabido, incluso Miruko ahora se veía un poco pálido. La mayoría de los profesores de la UA parecían igual de alarmados esta vez, ya que solo les habían dicho que Toshinori estaba herido, pero nunca cómo ni por quién.
Afortunadamente, Aizawa había activado Erasure y había envuelto la cabeza de Yamada con su bufanda de captura, que probablemente era lo único que le había impedido explotar los tímpanos de todos, y algunas paredes, en su estado de shock. All for One es un mal antiguo, aparentemente inmortal, de los albores de Quirks. Es capaz de muchos horrores, pero la mayoría de sus acciones se centran en uno en particular. Es capaz de robar los dones de las personas y usarlos él mismo o dárselos a otros. Esto lo llevó a reunir un poder tremendo y abrumador contra el que pocos podían resistir. Un poder que Toshinori recordaba con demasiada claridad con cada dolor de su herida. Una vez que regresé a Japón, yo, Nezu, Gran Torino, Recover y Geli, finalmente, Sir Niuteye trabajamos con la comisión para desmontar su organización y cazarlo. Hace 6 años, pensábamos que lo habíamos logrado. Perdí mucho en la batalla, pero logré infligirle una herida que pareció finalmente matarlo. Reanudé el trabajo tan pronto como pude. Tan pronto como pudieras liberarte de las ataduras que te mantenían en la cama del hospital, ¿quieres decir? Recover y él refunfuñó en voz baja, lo suficientemente silenciosa como para que Toshinori apenas pudiera escucharla. Para aplastar cada pieza de su organización que pudiéramos encontrar. Toshinori continuó. Durante años, no vimos señales de que existieran restos de ella, y mucho menos el propio villano. Sin embargo, los acontecimientos recientes nos han demostrado que estamos equivocados. Afortunadamente, no parece haber salido ileso de nuestro conflicto, ya que no hemos encontrado evidencia de que haya tomado medidas personalmente hasta ahora. Desafortunadamente, ha cronometrado bien sus movimientos. Tengo aproximadamente 1 hora de tiempo que puedo pasar como Olmig por día, hasta 3 como máximo con la preparación adecuada. Incluso entonces, cada momento que paso trabajando me debilita un poco más. Y por lo tanto, debe retroceder aún más de lo que ya lo ha hecho, para preservarse para contrarrestar este All for One. Ganorka retumbó. Lo cual, a su vez, es presumiblemente la razón por la que nos lo dices ahora. Para que podamos comenzar a prepararnos para su jubilación y este conflicto. Eso es parte de eso, sí. Toshinori asintió. Pero eso no es todo. Como dije al principio, hemos estado trabajando en los lineamientos de una iniciativa de patrocinio de agencias, que espero ayude a aliviar el golpe que asestará mi jubilación. Realmente, el núcleo de esa premisa es este. Utilizar nuestros recursos para elevar a las agencias en áreas que han caído en el olvido, o incentivar a las agencias a abrir en esos lugares para empezar. Toshinori deslizó una mano en su bolsillo, luego presionó un botón en el control remoto escondido dentro. El centro de la amplia mesa se empotraba y luego se deslizaba hacia un lado para revelar un complejo conjunto de proyectores. Un holograma apareció sobre él, un mapa de Japón en el medio con una serie de gráficos, tablas, estadísticas y explicaciones a su alrededor. Recientemente me ha llamado la atención que, debido a una combinación de circunstancias, hay agujeros en la cobertura adecuada de los héroes. Como puede ver, hay un número sustancial de áreas rurales, e incluso áreas dentro de centros de población más grandes, donde hay pocas o ninguna patrulla regular. Toshinori hizo un gesto con el control remoto mientras hacía clic nuevamente, lo que resaltaba aún más las secciones del mapa en un degradado de colores entre amarillo y rojo. Con la importancia de la popularidad en las clasificaciones de héroes, y el consiguiente pago de bonificaciones que traen esas clasificaciones, las áreas de alta publicidad están muy sobresaturadas. Por el contrario, pocas agencias abiertas en áreas rurales o en las áreas más pobres de las ciudades, como se muestra aquí. De los que lo hacen, muchos eventualmente se mueven hacia áreas de mayor publicidad para avanzar en sus carreras. Edge Sota sintió mientras examinaba el mapa. Por lo que dijo Kamui Watts, Mt. Lady había planeado abrir su agencia en su ciudad natal alrededor de la meseta de Asagiri antes de comenzar la escuela secundaria. No fue hasta que se enteró de los costos y dividendos que cambió de rumbo. Terminó en medio del centro de Musutafu de todos los lugares. Un excelente ejemplo de lo que estoy hablando. La gran mayoría de las agencias tienen su sede en áreas altamente pobladas, para garantizar mejor que sus clasificaciones se mantengan lo suficientemente altas como para respaldarlas. Toshinori apuntó a una de las áreas resaltadas del mapa, luego presionó otro botón. Lo que parecía ser una casa renovada de 3 pisos se fusionó en el holograma, un letrero desgastado que la proclamaba de Scope Scout Agency. Las agencias que no están en los centros de población son casi siempre pequeñas y, por lo general, cuentan con héroes en el tercio inferior de la clasificación. Sin embargo, estos héroes, en promedio, trabajan mucho más duro que la mayoría de los héroes de rango medio en las ciudades. Otro clic, seguido de otro gráfico.
Tales agencias tienen un propósito extremadamente importante, pero a menudo tienen márgenes muy estrechos. Siguen siendo pequeños, porque no pueden permitirse expandir su operación o contratar a los pocos compañeros que podrían estar interesados. Su equipo a menudo está desactualizado y se usa mucho. A pesar de esto, todavía tienen que enfrentarse a villanos de fuerza comparable a los que vemos en la ciudad, ya que muchos de los villanos más prolíficos hacen sus escondites y agujeros en estas áreas con poco personal. Toshinori se inclinó hacia adelante para apoyar los codos en la mesa, con los dedos entrelazados frente a su boca. Mi intención es que igualemos esto, que utilicemos nuestros recursos e influencia para ayudar a que estas pequeñas operaciones crezcan y se expandan. Incentivar a otros a abrir agencias en estos lugares, para distribuir mejor la carga. Yoro Musa se cruzó de brazos. Así que quieres que financiemos otras agencias. Si bien veo el mérito en su propuesta, mi agencia no genera un superávit tremendo. Ciertamente no sería suficiente hacer lo que estás describiendo en algo que se parezca vagamente a una gran escala. Los recursos a los que me refiero no son de naturaleza monetaria. Pagaré la factura de esto. Toshinori agitó una mano con desdén. Lo que necesito de todos ustedes es la experiencia de su agencia en el manejo y entrenamiento de diferentes tipos de héroes, y en la promoción de su crecimiento. Entre ustedes y mis asociados de UA, creo que podemos tener un impacto significativo en estas comunidades. De hecho, ya se está comenzando a realizar una prueba de la idea. Toshinori hizo un gesto amplio a Tensei con una mano. Yo, como el señor Yagi, me encontré con Ingenium mientras iba a ver a su hermano después del incidente Osu. Todavía mostraba un increíble deseo de ayudar a la gente de Japón a pesar de su condición, algo que resonó en mí. Finalmente revelé mi identidad y ofrecí mi ayuda con cualquier cosa que su agencia necesitara. Fue entonces cuando comenzó la idea de este enfoque en particular. Desde entonces, Iraten ha comenzado a contratar más compañeros y planea expandir aún más sus patrullas en el área que generalmente cubría. Además, Toshinori tocó el control remoto y aparecieron 2 puntos verdes en el mapa cuando el holograma se desplazó. Uno estaba en el centro de una franja roja en una zona rural, desde la cual se extendía una línea hacia un retrato del héroe Enigma. El segundo estaba dentro de una franja naranja en la ciudad de Osaka, con una línea que conducía a un retrato de Watchbird. Estos 2 héroes tenían la intención de separarse de Iraten y formar sus propias agencias en un futuro próximo. Con Tensei actuando como intermediario de un interés de terceros, acordaron abrir sus agencias en áreas que necesitan urgentemente una mayor presencia de héroes. A cambio, recibirán un estipendio para garantizar que puedan administrar sus agencias con la máxima eficacia a pesar de sus ubicaciones desventajosas. Mientras Toshinori miraba alrededor de la habitación, vio a Tensei mirando el holograma. Algunos héroes se angustiaron cuando los compañeros se establecieron por su cuenta, especialmente los tan prominentes en su alineación. Pero todo lo que Toshinori podía ver en el rostro de Tensei era una sonrisa orgullosa, obviamente feliz de ver a sus amigos ascender en el mundo. A su lado, Kayama observaba a la heroína retirada con una expresión que parecía discordantemente contraria a su personalidad habitual. Un tierno afecto tan obvio que se registró incluso para él, denso como solía ser en tales cosas. Era bastante sorprendente que no hubiera escuchado nada sobre sus citas, especialmente dados los hábitos de chismes de llamada. Toshinori negó con la cabeza levemente, luego volvió a centrar su atención. Casi había terminado y no podía distraerse. Mi esperanza es que, al igual que estos 2, otros estén dispuestos a abrir agencias en esos lugares con la promesa de asistencia. Tampoco necesariamente tus compañeros, sino los de tercer año que puedes asumir como estudiantes en prácticas en el futuro, u otros héroes con los que puedes tener conexiones. Ya sean agencias independientes o sucursales propias, cualquiera podría resultar inmensamente útil. Toshinori pasó a la siguiente diapositiva y una serie de puntos azules se unieron al verde. Alternativamente, están las agencias que ya existen pero que podrían fortalecerse. Aumento de fondos, oportunidades de tutoría, una línea directa de respaldo en situaciones extremas, etc. Tales casos también son la razón por la que quería incluir a los profesores de la UA en esto. Creo que la creación de un programa de aprendizaje en línea con ideas y conocimientos generales de las principales agencias y educadores por igual podría hacer mucho para apuntalar tales agencias, y quizás heroicidades en general. Aux arqueó una ceja hacia él. No te lo tomes a mal, pero esto parece excepcionalmente optimista para mí. Las ideas son intrigantes, pero siguen siendo curitas sobre el hecho de que la gente probablemente no progresará en las clasificaciones. No estoy seguro de cuántos héroes en ciernes aprovecharán esa oportunidad cuando los fondos que la respaldan podrían ser arrebatados y dejarlos sin nada.
Ese es un problema, aunque espero que no se generalice. Después de todo, arrebatar esos fondos sería una publicidad horrible para cualquiera, especialmente para figuras tan públicas como nosotros. Respondió Toshinori. En cuanto a la cantidad de héroes dispuestos, quizás eso sea optimista de mi parte. Muchas cosas en las que creí a lo largo de mi carrera ciertamente han demostrado ser demasiado optimistas, y existe una correlación directa entre eso y que esta conversación sea necesaria. Toshinori se reclinó en su asiento para mirar hacia el techo mientras organizaba sus pensamientos. Mis madres, tanto mi madre biológica como la mujer que me crió hasta convertirme en el héroe que soy, dieron sus vidas para proteger a las personas de los villanos. La primera estaba tan lejos de ser una combatiente como ellos, pero aún así saltó entre mi clase de primaria y un villano cuando su alboroto amenazó nuestra seguridad. Su muerte se convirtió en mi inspiración original para convertirme en un símbolo de paz. La segunda fue la heroína más grande que he conocido, y reafirmó mi objetivo con sus acciones. Quería convertirme en alguien que pudiera hacer que la gente del mundo se sintiera lo suficientemente segura como para vivir vidas felices y largas. Ser un escudo contra la oscuridad. Me convertí en la persona que estoy tratando de honrar el ideal que me mostraron. Quedarse a sí mismo para proteger a los demás es el bien supremo que una persona puede hacer. Toshinori bajó los ojos para recorrer la habitación, encontrándose con todos los ojos que pudo. Tengo que creer que hay otros que siguen ese ideal. Para mí, ese es el aspecto más fundamental de este trabajo. Si tan pocos están en esto con el propósito expreso de ayudar a la gente, ¿realmente podemos ser llamados héroes? Toshinori negó con la cabeza. No. Debo creer que incluso con lo lejos que se han desviado las cosas, la mayoría eligió fundamentalmente este camino por el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Espero que, para esas personas, esto parezca una oportunidad. Una oportunidad de hacer el mayor bien que puedan, sin tener que preocuparse por la sostenibilidad de estar tan lejos del ojo público. Toshinori se puso de pie, una vez más asumiendo su forma muscular mientras recorrió su mirada alrededor de la mesa. No dudo que haya problemas con este plan. Después de todo, apenas se acerca a las etapas de prueba. Desafortunadamente, debido a mis propias fallas, no creo que tengamos tiempo para esperar una solución perfecta. Toshinori se inclinó ante todos los que estaban sentados frente a él. Sin duda habrá muchos cambios a medida que pase el tiempo, pero espero que todos estén allí para ayudar a hacerlos. El silencio que siguió fue pesado e incierto. Cada momento que pasaba dejaba a Toshinori con una creciente preocupación que le picaba debajo de la piel. Por favor, que este haya sido el enfoque correcto. Suplicó en silencio. Pensó que esto era correcto, que las apelaciones aterrizarían con la mayoría en la sala. Pero este silencio, lo puso nervioso. ¿Cuál debería ser su próximo curso de acción si esto fracasaba? Podría haber tiempo suficiente para discutir otro enfoque, pero eso estaba lejos de ser una garantía. Necesitaba que esto funcionara, al menos lo suficiente como para que se pudiera construir una mejor solución sobre él. Me uniré a este esfuerzo. La cabeza de Toshinori se levantó tan rápido que momentáneamente lo mareó un poco. Endeavor había levantado una mano, aunque su mirada estaba fija en la mesa frente a él en una mirada inquietante. Toshinori había esperado que fuera uno de los más críticos con la idea, particularmente con el idealismo y la falta de pruebas. Que él sea el primero en hablar en su apoyo. Aux miró a Endeavor con una ceja levantada por un momento, luego levantó su propia mano. Tengo algunas reservas, pero reconozco la necesidad de un cambio. Ayudaré en lo que pueda y trabajaré contigo para mejorar esto y convertirlo en algo que creo que funcionará a largo plazo. Krust fue el siguiente, levantándose de su asiento para levantar con entusiasmo una mano en el aire y anunciar su apoyo. Un momento después, Yamada logró despegarse de las ataduras de Aizawa lo suficiente como para seguir su ejemplo. Al otro lado de la mesa, Miria asintió lentamente. Más y más de los héroes reunidos se unieron uno tras otro, algunos con más fanfarria que otros. Finalmente, solo quedó uno. Estoy totalmente a favor de la idea, pero me siento como el extraño de este grupo. Dijo Miruko, reclinándose en su asiento. No parecía particularmente preocupada por ese hecho. No dirijo una agencia y tampoco acepto pasantes. Si tuviera un método de enseñanza, probablemente sería un 99% de golpear a las personas hasta que comiencen a dar una mejor pelea. Eso no suena como lo que estás buscando. Toshinori miró a Soraiko, luego volvió a mirar a Miruko. Creo que te estás quedando corto. De todos aquí, solo eres superado por mí en fuerza física bruta, y no logras tal cosa sin un acondicionamiento físico de calidad excepcional.
Me imagino que podría tener algunas ideas valiosas para aquellos que de manera similar buscan forjar sus cuerpos en óptimas condiciones. Entonces Toshinori se encogió de hombros y le ofreció una sonrisa. También está el hecho de que, como héroe errante, es probable que ya estés haciendo bastante para ayudar a las áreas menos patrulladas. Si comenzaras a barrer deliberadamente esos lugares en tus viajes, probablemente encontraría bastantes villanos para apostar. Miruko terminó con una sonrisa salvaje. Sí, absolutamente puedo hacer eso. Fantástico. Toshinori aplaudió, el alivio sorprendido lo inundó. Supongo que lo siguiente es repasar las complejidades. ¿Alguien necesita unos minutos? Cuando nadie lo hizo, Toshinori se preparó para la siguiente fase de la reunión. Lo hiciste bien, Yaji. Nezu murmuró en voz baja mientras los héroes reunidos comenzaban a salir de la sala de reuniones. Me alegro de escucharlo. Respondió Toshinori, trabajando duro para mantener el agotamiento fuera de su voz. Excluyendo situaciones de vida o muerte, esta fue la experiencia más estresante de mi vida. Tales cosas suceden cuando uno sale de su zona de confort. Ciertamente estás acostumbrado a hablar en público, pero no en esa capacidad, y ciertamente no después de revelar algo tan personal. Nezu le dio unas palmaditas en el brazo. Tendré que seguir mejorando en eso. Más temprano que tarde, este será mi principal medio para ayudar a las personas. Toshinori suspiró, luego frunció el ceño cuando Sorahiko le golpeó el codo. ¿Qué? En el tiempo que te conozco, nunca has asumido una tarea que no creías que podrías manejar. Esto no es diferente. Sorahiko refunfuñó. Lo hiciste bien y vas a seguir haciéndolo mejor. No te metas en tu propia cabeza, especialmente no después de haberlo hecho tan bien aquí. Toshinori vaciló por un momento, luego asintió. Gracias. Sorahiko solo gruñó, luego movió la barbilla hacia el centro de la habitación. Toshinori miró en esa dirección y encontró exactamente lo que esperaba. Mirai se mantuvo erguido a unos metros de distancia, con las manos largas entrelazadas detrás de la espalda y el rostro impasible. Con un suspiro, Toshinori se puso de pie y se acercó a su antiguo compañero. Permanecieron en silencio durante un rato, simplemente mirándose el uno al otro. Mirai se veía muy parecido a la última vez que se habían visto, aunque había líneas más pronunciadas alrededor de su boca y ojos. Esperaba que hubiera más líneas de sonrisa en el rostro de su viejo amigo, pero en todo caso, los pliegues en su frente eran mucho más pronunciados. ¿Te ves bien, Mirai? Toshinori finalmente dijo. Gracias por su apoyo en esta empresa. Héroes tan perfectamente adecuados para ello como tú son pocos y distantes entre sí. Por supuesto. Si bien admito que me sorprende gran parte de esto, simplemente estás haciendo lo que mejor sabes hacer a través de una vía diferente. Mirai respondió algo rígida, los ojos aún vagando por el cuerpo de Toshinori. Se quedó callado cuando sus ojos se posaron una vez más en el rostro de Toshinori, los labios apretados y el ceño fruncido. Lo siento, imagino que mi apariencia fue bastante sorprendente. Toshinori sonrió débilmente. Todavía me veía casi como mi forma muscular la última vez que hablamos en persona. Mirai vaciló, luego negó con la cabeza. Fue un shock, pero no de la manera que piensas. Te he visto así antes. Fue, durante la visión. Un escalofrío se deslizó por Toshinori, pero lo empujó hacia abajo. Bueno, al menos eso dice que no empeoraré mucho entre ahora y entonces. Me alegro de que finalmente estés entrando en razón y retirándote de Hero Work, aunque me preocupa que llegue demasiado tarde. Mirai continuó, ignorando por completo el débil intento de broma de Toshinori. Espero que eso signifique que serás más receptivo a otros, más práctico, opciones también. Toshinori respiró hondo, conteniendo a la fuerza su respuesta visceral. No sugeriré ni siquiera que Izuku debería darle uno para todos a otra persona. Ha recorrido un largo camino. ¿Y si le hubieras dado One for All a alguien que ya estaba preparado para asumirlo hace un año, alguien que podría haber usado más que el mínimo de poder desde el principio sin casi suicidarse? Piensa en cuánto más lejos podría estar. Mirai interrumpió, con las gafas parpadeando mientras se volvía para mirar hacia otro lado. Podría entender por qué tomaste la decisión que hiciste, incluso si no me gustó. Un niño sin peculiaridades que soñaba con ser un héroe debe haber resonado ferozmente contigo. Pero negarse a escucharme incluso ahora. Mirai movió una mano hacia la mesa, donde aún colgaba el último de los hologramas. Mostró una serie de posibles formas en que All for One podría haber estado causando las tormentas, a las que todos los presentes estarían atentos. Se sintió como un esfuerzo débil frente al daño causado, pero simplemente no había suficiente información para que hicieran más. All for One está de vuelta, y estás casi al límite.
Estás tratando de preparar al resto del top 10 para tu retiro en el mejor de los casos, y tu muerte en el peor, a pesar del hecho de que serán poco más que baches si te caes. Mira, y no estaba gritando del todo, pero estaba cerca. Todo esto, porque no tienes a alguien que te suceda. Todavía no. Tienes un hijo que ni siquiera ha tenido un semestre completo de entrenamiento, que no estará listo para tomar tu manto durante años a pesar de lo desesperadamente que el mundo lo necesita ahora. Mira, y se desplomó ligeramente y bajó la voz. Quiero respetar tu elección. Sí. Y dada su parte en derrotar con éxito a Stein, incluso puedo ver algo del potencial que sin duda tienes. Pero el mundo no está en una posición en la que el niño que seleccionó sea viable. Podría haber sido hace un año, si All for One estuviera realmente muerto, pero con él de vuelta y actuando según sus planes. El mundo necesita urgentemente un nuevo símbolo de paz. Hubiera sido preferible que Mirio recibiera un año de entrenamiento, pero como usted mismo dijo, el segundo mejor momento es ahora. Creo que podría aclimatarse a One for All lo suficientemente rápido como para al menos ayudar contra All for One dentro de un mes. Mira, y se quedó callado mientras miraba hacia Toshinori, con los ojos muy abiertos mientras sus miradas se cruzaban. A lo lejos, Toshinori se dio cuenta de que se había tensado tanto que había cambiado a su forma muscular, pero su enfoque principal era evitar morder la cabeza de Mirai. Lentamente soltó los puños, los nudillos estallaron mientras lo hacía, y obligó a todo a aflojarse. Toshinori cerró los ojos mientras aspiraba aire entre los dientes, luego exhaló con un silbido de aire sorprendentemente fuerte. Se escuchó el sonido de un fuerte impacto, seguido de un grito de sobresalto y una serie de golpes, gruñidos y choques. Por favor, no dejes que este sea el momento en que descubra que puedo respirar ráfagas de aire o algo así. Pensó Toshinori. Eso habría sido mucho más útil cuando tenía 2 pulmones. Toshinori vacilante abrió los ojos. Las sillas que habían sido colocadas cuidadosamente a lo largo de la mesa estaban esparcidas por el suelo. En el otro extremo de la habitación, Mirai yacía tendida en el suelo. Ambos hechos habrían respaldado la posibilidad de aliento huracanado, si no fuera por el hecho de que Sorahiko estaba agachado sobre el pecho de Mirai, sosteniendo la cabeza del héroe ahora desaliñado por su corbata. El hecho de que puedas ver el maldito futuro no significa que lo sepas todo, Foreyes. Sorahiko gruñó. Hay mucho, y quiero decir mucho, de lo que no sabes una mierda. Lo que sé es que Toshinori va a morir, y nadie parece estar dando esa consideración adecuada. De todas las personas, hubiera pensado que te tomarías esa eventualidad más en serio. Mira, y siseó, luego se puso de pie. Sorahiko permaneció pegado a su pecho mientras lo hacía, colgando de la corbata de Mirai como si estuviera repeliendo el pecho del hombre. Mirai soltó una risita a regañadientes a pesar de sí mismo, luego golpeó a Sorahiko para que saltara hacia atrás. Mirai respiró hondo, haciendo una leve mueca mientras la acción estiraba su pecho sin duda magullado. Aflojó la corbata que había estado apretada alrededor de su cuello, luego recorrió la habitación con la mirada. Después de un momento, una vez más miró a los ojos a Toshinori. Claramente, nada productivo saldrá de continuar hoy. Puedo reconocer mi propia culpa en eso, y me disculpo por perder los estribos. Si bien hoy ha traído consigo muchas conmociones, eso no excusa mi pérdida de control. Mira, y se ajustó el traje y el cabello hasta que no parecía que lo hubieran montado a través de una sala de conferencias como un tobogán de carne. Tal vez podamos discutir las cosas en otro momento, una vez que prevalezcan las cabezas más frías. Eso probablemente sería prudente. Toshinori respondió lacónicamente. Mientras tanto, se agradecería ayudar a los demás a predecir cuándo y dónde se intensificarán las tormentas. Por supuesto. Mirai asintió secamente. Regresó a grandes zancadas por el camino de la destrucción, pero dudó al pasar junto a Toshinori. Se quedó allí por un momento incómodo antes de finalmente volver a hablar. A pesar de mis preocupaciones, fue bueno verte de nuevo. Incluso si las circunstancias estaban lejos de ser ideales. Toshinori suspiró, pero asintió levemente. Incluso si Mirai era frustrante, había extrañado al magnífico héroe con el que había trabajado durante años. Por el breve momento en que no habían estado discutiendo, fue bueno verlo de nuevo. Esperemos que las circunstancias mejoren en el futuro. Sin decir otra palabra, Mirai caminó hacia la puerta y salió de la sala de reuniones. Toshinori se desplomó, luego tiró de una silla aún intacta hacia él con un pie. Se dejó caer en él, luego se pasó una mano por la cara. Lo siento. Sorahiko tosió en un puño. Podría haber perdido un poco la cabeza. Un poco. Sin embargo, mejor tú que yo. Toshinori resopló, luego negó con la cabeza. Tenías razón. No sabe nada de lo que ha sucedido en las últimas semanas.
Pero no podemos culparlo exactamente por eso. Iba a tratar de explicarlo todo, pero, quizás esperar a que las emociones se enfríen primero sea la elección correcta independientemente. Eso sí que parece sabio. Nezu estuvo de acuerdo, acercándose con las manos detrás de la espalda. Miró alrededor de la habitación y luego movió las orejas. Limpiemos esto, antes de que la gente comience a preguntarse por qué nos demoramos tanto. Toshinori asintió, luego se levantó de su asiento. Honestamente, una tarea agradable, simple y servil sonaba absolutamente maravillosa en ese momento. Enji retiró el puño del trozo de vidrio fundido y tela sintética derretida que había sido su saco de boxeo ignífugo. Movió la muñeca, enviando gotas fundidas a salpicar el suelo ennegrecido y roto. Se alejó de la última víctima en su sala de entrenamiento, mirando a su alrededor para encontrar algo más en lo que desahogar su frustración. La habitación parecía como si hubiera estallado una bomba. Casi todo lo que podía estar en llamas lo estaba. Lo que era firmemente no inflamable se derritió, en su mayor parte. Afortunadamente, había tenido mucho cuidado de agregar capas y capas de aislamiento entre esta habitación y el resto de la casa, por lo que las probabilidades de que quemara el edificio eran mínimo. Solo su ropa, tejida con mechones artificiales de su cabello, había sobrevivido en gran parte ilesa. Dejó escapar un fuerte suspiro por la nariz, liberando una corriente de aire sobrecalentado que formó una neblina de calor frente a él. Casi sobrecalentándose con tan poco que mostrar. Patéticamente descuidado. Enji se dirigió hacia una de las hojas chamuscadas de carbón que solía ser una pared y hundió los dedos en una cresta. Con un tirón, la ceniza y la brasa se desmoronaron, y la puerta especialmente diseñada detrás de ella se abrió con un leve chirrido. Más allá había un pequeño baño con una gran cabina de ducha, en la que entró. Respiró hondo, dejó escapar otra gota de aire abrasador y luego golpeó un panel en la pared. El agua helada lo golpeó desde la multitud de cabezales de ducha y el vapor explotó dentro del cubículo. Al principio, el agua apenas tocó su piel antes de silbar en vapor. Pero a medida que continuaba el diluvio, el agua comenzó a adherirse a él cada vez más, saturando su ropa y haciendo que su cabello cayera flácido. Enji plantó una mano contra una pared del establo, burlándose del reflejo distorsionado que vio en las baldosas pálidas. Había hecho esta ducha pensando en Toya, antes. Sus uñas se deslizaron contra las baldosas mientras cerraba su mano en un puño, donde comenzaron a morderle la palma. De todos modos, nunca había imaginado que sería él quien lo necesitaría. No se había sobrecalentado en el entrenamiento desde su primer año en UA. Los días en los que se esforzaba hasta el punto de ruptura una y otra vez, obligando a su cuerpo a adaptarse y mejorar o a descomponerse y morir. Incluso en ese entonces, su impulso había sido tan implacable como el sol del desierto. Por todo el bien que me hizo. Enji apretó los dientes, luego empujó a la fuerza el creciente calor de sus llamas. Era demasiado fácil dejar que las emociones alimentaran su fuego, especialmente cuando corrían tan salvajes como ahora. Olmig se retiraba. La idea era tan absolutamente extraña que le costó aceptarla. Olmig era la cima de la montaña. Era el sol en el borde del horizonte. Él era el objetivo. Y pronto, se iría. Reducido permanentemente al hombre lisiado y esquelético que aparentemente había estado escondiendo durante años. Un desgraciado herido que apenas podía mantenerse al día con su propia reputación, que había estado apuntalando su antigua gloria con apariciones públicas cada vez más escasas. Realmente, debería haber sido obvio mucho antes. La primera vez que su agencia superó el número de casos de Olmig, solo fue porque tenían una ventaja de más de 31. En los últimos años, el número de casos de Olmig había comenzado a disminuir, hasta que Enji había estado resolviendo más casos por su cuenta. Se había preguntado sobre ese hecho varias veces, e incluso había considerado la posibilidad de que Olmig simplemente se estuviera desacelerando en sus últimos años. Pero luego hubo momentos en los que quedó claro de nuevo cuán increíblemente poderoso era el hombre. Alterar el clima como un subproducto de derrotar a los villanos. Derribar a una docena de delincuentes durante su viaje matutino, algunos de los cuales habrían representado un problema para otros en el top 10. Derribar una monstruosidad de bioingeniería diseñada específicamente para vencerlo. El maldito brote de Tártaro. Y aparentemente había estado haciendo todo eso con un cuerpo apenas unido por tejido cicatricial y pura fuerza de voluntad. Deubreak en particular lo había estado en el borde más sangriento de su límite de tiempo, pero había logrado cosas que nadie más podría haber logrado. Y aparentemente, ahora se estaba preparando para cerrar su carrera enfrentándose al villano más absurdamente poderoso que existe. Una segunda vez.
Siempre había sabido que había una brecha entre todos los demás y All Might. Pero darse cuenta de lo grande que era esa brecha, incluso cuando All Might estaba casi en el punto más bajo posible, fue como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón lenta y deliberadamente hasta que estalló. Enji iba a ser el héroe número 1. Pero no sería algo que se hubiera ganado. No importa cuál fuera su rango oficial, siempre estaría jugando un papel secundario en la memoria de All Might. Ni siquiera podría probarse a sí mismo que había superado al héroe. Lo que había estado persiguiendo durante años había sido una pálida sombra de la verdadera fuerza de All Might, y la brecha aún era tan grande que Enji apenas había notado la diferencia. Su sueño, la cima distante hacia la que había estado escalando durante toda su carrera, se había derrumbado bajo sus dedos y lo había hecho caer y caer y caer. Y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero ese no fue el único golpe que All Might le había asestado en esa reunión. Cuando el hombre habló de su madre y de su mentor, de repente, todo lo que Enji había podido ver era la mano de su padre colgando de debajo de esa sábana manchada de sangre, muerta junto con el niño que había tratado de salvar. La vista que había encendido su impulso para convertirse en un héroe en primer lugar. La visión que lo había convertido en el héroe que era. Ese recuerdo lo había sacudido hasta la médula por dos razones. La primera había sido la revelación de que él y All Might compartían una inspiración tan fundamental, a pesar de lo completamente diferentes que eran. El segundo había sido darse cuenta de que no había pensado en la muerte de su padre en años. Esa había sido la inspiración de Enji, la fuerza impulsora que lo había llevado de no entrenado a ser el héroe número 2 en solo 6 años. No estaba seguro de cuándo había sido empujado a un lado, y esa incertidumbre era profundamente inquietante. Tal vez esa introspección inesperada fue la razón por la que había hablado a favor de los planes de All Might tan rápidamente. Eran demasiado idealistas en opinión de Enji, pero, al mismo tiempo, habían tocado una cuerda en lo profundo de él. Una mejor distribución de héroes mejoraría drásticamente la eficiencia y protegería la vida de innumerables civiles. Minimizaría las tragedias prevenibles que plagaron el mundo. Ayudaría a evitar que otros niños vean morir a sus padres. Pase lo que pase, eso era algo que siempre apoyaría. Pero incluso después de que terminó la reunión, los pensamientos y sentimientos que había despertado lo habían atormentado. Se había dirigido directamente a la sala de entrenamiento en el momento en que llegó a casa, pero la brutalidad de su equipo solo había apagado parte de sus emociones turbulentas. El resto todavía se arremolinaba en su interior, abrumador y aplastante Y. Enji parpadeó cuando se dio cuenta de que le castañeteaban los dientes. Había estado tan completamente consumido en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de lo indescriptiblemente frío que se había vuelto. Avivó el fuego interior incluso mientras dejaba caer una mano casi entumecida contra el panel para detener la ducha. ¿Cuánto tiempo estuve allí? ¡Demonios, qué hora es! Esperó un momento, dejando que su calor calmara los alfileres y agujas en sus manos y piernas, antes de salir de la ducha y regresar a las ruinas de su sala de entrenamiento. Encendió su cuerpo en un estallido de llamas, secando rápidamente su ropa y volviendo a una temperatura agradable. Dejó que las llamas se apagaran una vez que el vapor dejó de subir, luego se acercó a la pared que sabía que tenía las puertas principales de la sala de entrenamiento. También tuvo que forzar una de esas puertas, ya que Char había atascado los rodillos. Más allá, fue recibido por la oscuridad de la noche. La tenue luz de la luna se filtraba por los bordes de las persianas de las ventanas, proyectando finas franjas de luz por el pasillo que eventualmente lo llevarían a la cocina. Tan silenciosamente como pudo, Enji arrastró la puerta detrás de él, luego caminó por el pasillo. Encontró 2 platos cubiertos con papel de aluminio en el refrigerador, ambos con notas adhesivas encaramadas encima de ellos escritas con la pulcra letra de Fuyumi. El plato más grande estaba etiquetado como yakitori, lo que en realidad había estado deseando un poco desde que había visto a Aux demoler sus brochetas de pollo antes de la reunión. La nota del plato más pequeño decía: espero que estos mejoren tu noche. Pero en realidad no decía cuáles eran. Con delicadeza, retiró el papel de aluminio para encontrar una pequeña pila de Kuzumochi. Más recuerdos destellaron detrás de los ojos de Enji. Su primer intento, no particularmente bueno, de hacer tonkatsu para que su padre pudiera comer una vez que llegara a casa de la oficina. El progreso que hizo y la forma en que aprendió a cocinar con precisión la comida con su don. Su sueño de la infancia de ser chef. De cocinar con Rei cuando se había roto la pierna lo suficiente como para necesitar tomarse un tiempo libre, una pequeña toalla en un Moisés cercano. Nunca había cocinado con Fuyumi.
Por alguna razón, eso solo ahora parecía una oportunidad perdida. Enji sacó las placas y tiró el papel de aluminio. Puso el plato de yakitori en el microondas, se metió un delicioso trozo de kuzumochi en la boca, luego tomó un vaso de la rejilla de secado y lo llenó con agua de la nevera. Bebida en mano, abrió el microondas antes de que pudiera sonar, luego se recostó contra el mostrador para comer. Como siempre, la cocina de Fuyumi fue excelente. Enji se permitió dejar de pensar por un momento mientras disfrutaba de la comida. Su ensueño silencioso fue interrumpido por suaves sonidos provenientes del ala residencial del edificio. Enji se tensó automáticamente a pesar del hecho de que estaba en su propia casa, y esa tensión no se desvaneció particularmente cuando Natsuo entró en la cocina, con la boca golpeando de una manera que gritaba sediento. Natsuo hizo una pausa, luego parpadeó sombríamente con ojos nublados y somnolientos. No hay conciencia situacional en absoluto. Pensó Enji con el ceño fruncido. Cualquier villano que se precie ya podría haberlo atrapado. Tal vez debería hacerle pasar por algunos ejercicios. Natsuo negó con la cabeza, luego dirigió una mirada silenciosa y cautelosa a Enji. Después de un momento prolongado e incómodo, Enji agarró otro vaso de la rejilla de secado, luego lo deslizó por el mostrador para detenerse cerca del refrigerador y su hijo. Natsuo miró el vaso con cautelosa sorpresa, luego a Enji como si le hubiera crecido otra cabeza. En gran parte sin saber qué más hacer, Enji tomó un sorbo de su propia agua. Natsuo entrecerró los ojos, echó un vistazo más al cristal, luego giró sobre sus talones y pisoteó por donde había venido. Enji lo vio irse, la sorpresa se convirtió en molestia cuando escuchó una puerta cerrarse en la distancia. Se metió un trozo de pollo en la boca y luego lo mordió con enojo. Si el chico tonto quería deshidratarse solo para despreciar a Enji, que así sea. Defiance no era nada nuevo para su familia. Una instancia más no le iba a molestar mucho. Excepto que lo hizo. Por ridículo que fuera, ese pequeño intercambio se había encajado en la esquina de su cerebro. Se demoró mientras terminaba su yakitori, luego guardó el último trozo de yuzumochi fuera de la vista en la parte trasera del refrigerador. Se escondía en el fondo de su mente mientras limpiaba los platos que había usado, y especialmente cuando guardaba la taza que le había ofrecido. Merodeaba más cerca del frente mientras oraba en el altar de Toya. Lo persiguió mientras yacía despierto en la cama, solo en la oscuridad. Porque cuanto más lo pensaba, menos parecía puro rencor la reacción de Natsuo. Parecía desconfiado. Lo cual era absurdo. No había razón para desconfiar del vidrio. Natsuo lo había visto sacarlo del tendedero. No era que en realidad no hubiera tenido sed. Había visto un claro anhelo en los ojos del chico cuando miraba el espejo. Lo que significaba que la desconfianza había estado dirigida al propio Enji. Sobre un maldito vaso de agua. El desafío era algo a lo que estaba acostumbrado. Era, a su entender, algo que esperar de los niños. En el caso de Natsuo, Enji sabía que probablemente se debía a su enfoque en preparar a Shoto para tomar Heroics por asalto, y por poner a Rei donde no pudiera hacerse más daño a sí misma ni a los demás. La muerte de Toya también fue algo por lo que Natsuo sin duda lo culpó, a pesar de los intentos de Enji de frenar los comportamientos que inevitablemente lo llevaron a ello. Podía entender la raíz de esos sentimientos, incluso si parecían tontos. Pero el nivel de cautela y desconfianza que había visto no era algo que pudiera racionalizar. Era el padre de Natsuo. El chico no tenía nada que temer de él. Al menos, no debería haber tenido nada que temer. Sin embargo, Natsuo claramente pensó que sí. Esa idea le molestaba. Nunca había hecho nada para lastimar deliberadamente a sus hijos. Sí, había presionado mucho a Toya, y a Shoto más, pero se había esforzado mucho más y había salido bien. Sí, había puesto a Rei en una institución mental, pero había dejado en claro con el personal que se le permitirían visitas para que no desapareciera por completo de sus vidas. Eso era mejor que lastimar a uno de ellos nuevamente, y era mucho mejor que perder a una madre por una sobredosis como la que había tenido Enji, incluso si era demasiado joven para entenderlo adecuadamente en ese momento. Sí, pasaba el poco tiempo que tenía fuera del trabajo enfocado en Shoto. Pero su propio padre había trabajado horas similares, y habían tenido mucho menos de lo que sus hijos habían podido crecer. Enji no diría que sus vidas eran perfectas. Conocían la pérdida tan agudamente como él, a su manera. Pero había tratado de darles más de lo que había tenido mientras crecía. A cambio, recibió un hogar que se sentía tan tenso como un campo de batalla. Ese hecho había sido una preocupación que había ignorado durante años, concentrado como estaba en el progreso de Shoto. Centrado en criar a su hijo para que finalmente pudiera superar a Olmid.
Pero con ese objetivo arrancado, la tensión que sentía incluso mientras estaba acostado en la cama le pesaba mucho. Quizás finalmente había llegado el momento de tratar de llegar al fondo de eso. Fin del capítulo. Razones para unirte al server de Discord. Número 1. Puedes recomendar fanfic de otras personas o el tuyo si es que tienes uno. Número 2. Necesitamos más miembros. Número 3. Necesitaré ayuda con los bots XD. Número 4. Sabrás qué vídeos vendrán a futuro. Número 5. Quiero mantener el chat vivo XD. Bueno, como no hubo otra solicitud de saludo, esto será otro tipo de saludo que sería un saludo a todos los que vean este vídeo o comentaran o solicitaran saludos en este vídeo o en Discord XDDD.